Nuestro prota Rick, cuando era niño, deseaba encontrar un tesoro que le concediera cualquier deseo, y para ello debe convertirse en un aventurero. Un día el médico le dijo que tenía una habilidad y magia en su interior, como el resto de humanos, y ese día nuestro prota estuvo muy feliz. Pero pasaron los años y años y años, ese poder nunca apareció. Y ya a los 28 años empezó a pensar que sería imposible lograr su sueño, y cree que cavará su propia tumba en su trabajo fijo de recepcionista de un gremio. Pero un día, mientras intentaba salvar a esta waifu, ¡boom!, despertó el poder del ultra instinto de Goku, o sea, su habilidad, y logró derrotar al monstruo fácilmente. Luego de eso, un gremio bastante tenebroso lo reclutó y estuvo entrenando con ellos durante 2 años para poder pasar el examen de aventurero a sus 30 años. Y una vez que pasaron esos 2 años, llegamos a su último día de entrenamiento y nuestro prota es golpeado y lanzado al suelo. Mientras está ahí, unos tipos se le acercan mencionando que ahora debería pasar el examen para aventurero fácilmente, después de haber entrenado duro para ello. Expresan su preocupación por los posibles destrozos que pueda causar el treintón en las instalaciones del gremio durante las pruebas, aunque ellos dicen que está a su nivel. El protagonista admite que aún le falta mucho para alcanzarlos. Después se muestra una gran ciudad antigua, donde los sueños se viven siendo jóvenes, una creencia compartida por todos, especialmente los aventureros que arriesgan todo por dinero y gloria física, aunque algunos adultos aún conservan esa llama por sus sueños. Parece que nuestro prota contradirá esa tendencia. Más adelante en el gremio, nuestro prota va a recoger su certificado para ir a pasar el examen, y Alice reconoce a Rick, ya que ellos dos trabajaban juntos en el gremio de su pueblo, pero al pasar 2 años nuestro prota no la recordaba. Ella nos cuenta el raro día donde nuestro prota renunció a su trabajo fijo como recepcionista, y el prota, al contarle sus motivos, se sorprende, ya que no pensaba que quería convertirse en aventurero, y nuestro prota, al ver la reacción, reconoce que es vergonzoso intentar ser aventurero a los 30 años. Alisa menciona cómo la mayoría empieza como rango F en la adolescencia y después asciende a rango E en pocos años. Alisa pregunta qué ha hecho Rick en los últimos 2 años y le cuenta sobre su entrenamiento y las montañas con guerreros. Antes de que pueda explicar más, un hombre ebrio se les acerca, llamando a Alisa lindura y tratando de convencerla de ir a tomar algo. A pesar de su insistencia, ella lo rechaza claramente, incómoda por su estado. Así que el tipo se pone como loco, agarrándola fuerte de la mano, cosa que Rick nota, ya que, bueno, está a su lado. Seguidamente, escucha como el sujeto dice que le haga caso, puesto que es una mujer. Sin embargo, nuestro prota se mantiene tranquilo y sujeta con el mismo ímpetu al sujeto, pidiendo calma de forma casual. Increíblemente, mueve al ebrio con suma facilidad, alejándolo sin dramas de Alisa. Ella le agradece y el prota le dice que no se preocupe, ya que eso es algo que hacía seguido cuando trabajaba con ella en el gremio, y todos se dan cuenta de lo ocurrido. Y como el ebrio se quedó inconsciente al ser tocado por Rick, posiblemente por la fuerza física descomunal del prota, aunque él desconoce esto y dice que se desmayó por el alcohol, lo que explica que beber mucho licor de golpe puede ser peligroso, asintiendo. Acto que hace sonreír a Alisa, quien cambia de tema y le da su identificación de aspirante aventurero, la entrada para que pueda hacer el examen. En resumidas cuentas, nuestro prota ha sido golpeado por fuertes guerreros para entrenar y así pasar el examen. ¿Lo logrará? En fin, ella le desea suerte con su prueba de nivel E, lo cual Rick toma feliz y lo mira, notando que es el número 4242. Sin embargo, se preocupa, ya que eso significa muere en japonés. Sale del edificio y Rianete se acerca, preguntándole si ya se inscribió como aspirante al examen, a lo que Rick responde afirmativamente, mencionando la buena impresión que le da a los novatos jóvenes. Recordemos que nuestro prota tiene 30 tacos, y estos jóvenes están rebosantes de sueños, esperanza y confianza en sí mismos. Luego ella nota que él le mira el pecho y le cuestiona si es por esa emoción que le contagiaron los jóvenes, que lo está haciendo ahora. Mientras tanto, en el gremio, todos se preocupan por el ligón ebrio que el protagonista dejó inconsciente, algo que ellos y él mismo desconocen, pero notan la marca de una mano en la armadura dura del sujeto, identificado como Domuld, un aventurero de rango A, buscado por agresión. Alisa recuerda a Domuld como el guerrero diabólico y se pregunta si Rick pudo haber sido quien dejó la abolladura en su armadura con forma de mano. Posteriormente, en las oficinas de análisis médicos, el protagonista da sus datos y anotan que mide 1,64 m. Rick se reúne con el resto de aspirantes, a quienes un instructor guía para que pongan sus manos en una esfera de cristal para determinar su nivel mágico. La mayoría saca entre niveles D y C, pero cuando llega el turno de Rick, no logra el mismo resultado, sacando literalmente una F. Sí, 0 poder mágico. Algunos se burlan de él, comentando que no pueden creer que ese viejo haya sacado nivel F y que nunca vieron a alguien con reservas de magia tan bajas, añadiendo que esperan no terminar así a esa edad. Pero realmente la bola de cristal se rompe apenas Rick la toca, lo cual asusta al instructor. Posteriormente se ve a una instructora cerca de una bolsa de slime, explicando que están en ese cuarto para golpear esa cosa, poder determinar la fuerza física de los aspirantes. Ella les dice que no deben preocuparse y que pueden golpear con todo, ya que la bola de slime está diseñada para soportar esto. Tras escuchar esto, Rick reconoce aquel objeto, ya que ha entrenado
con 1. Esto lo hace recordar su práctica con el orco, que le dijo que la clave de su fuerza de aventurero radicaría en su fuerza física, por lo que se puso como reto a largo plazo destruir el saco de slime dorado que tenía en su espalda, pero debía conseguirlo a puñetazos. Tras explicar esto, el orco le dijo que cuando lo lograra, sabría que podría confiar plenamente en su fuerza. Sin embargo, Rick no se veía capaz de lograr algo así, ya que además de ser dorado, aquella bolsa también estaba creada con dientes de dragón. Aún con esto, el orco le dice que debía conseguirlo, ya que era algo que cualquier aventurero podía hacer. Acto seguido le mostró de qué hablaba, y destruyó el saco con un golpe, afirmando que podía hacer eso con 200 de un solo movimiento. Esto llevó a Rick a pensar que sin dudas era algo muy común, y que él era muy débil por no poder lograrlo. Pero la realidad es que le había alterado la percepción de la realidad. De esta forma, Rick recibió la tarea de darle 50.000 golpes en un día. Tras acordarse de esto, regresa al examen, donde comenta que aquellas prácticas fueron un infierno. Mientras tanto, los instructores comienzan la prueba de fuerza e invitan al primer aspirante a evaluar sus capacidades físicas, y el joven se acerca para hacerlo. Pronto obtiene un porcentaje decente, y tras él, llega el turno de un chico con corte de taza, quien dice que por fin llegó su oportunidad de mostrar su grandiosidad. Al mismo tiempo, la gente presente lo reconoce como el segundo hijo de un famoso conde, y se menciona que tiene un rango C en magia, pese a tener solamente 11 años, algo que lo califica como un prodigio. Deciden prestarle atención y el chico carga su energía y hace un hechizo, pidiendo a sus llamas que destruyan la bolsa de slime. Todos se sorprenden, incluso Rick, aunque la flama termina siendo chiquita, como la tuya, amigo mío. Vale, ya lo dejo. Aún con eso, el segundo hijo del conde se siente orgulloso e incluso se acomoda el velo. Para sorpresa de Rick, los profesores dicen que aquella demostración es sin dudas de un chico prodigio, pero nuestro prota sigue incrédulo, ya que según lo que le dijo el orco de rango S, destruir bolsas de slime doradas con dientes de dragón era lo más común. Esto le lleva a recordar su entrenamiento con una niña vampiro, que le lanzó una magia de fuego tan grande como una casa, la cual pudo esquivar por poco, ya que de lo contrario hubiera terminado como la montaña, o sea, destruido. Le quiere regresar al presente, donde escucha a uno de los aspirantes decir que el segundo hijo del conde contuvo sus poderes, lo que le lleva a decir que sin duda es un niño prodigio, por lo que obviamente el niño se siente orgulloso. Luego siguen varios aspirantes más, y Rick se sorprende de que no los hayan roto, suponiendo que los verdes contienen los golpes también como las bolsas de slime doradas. Tras esto llega la oportunidad del 4242, es decir, nuestro prota. Pronto el instructor ve la pantalla con la información de nuestro prota, queriendo confirmar si en verdad quiere ser un aventurero con 32 años, y Rick lo confirma, y el instructor le dice que es fundamental desarrollar la energía mágica de jóvenes, ya que de lo contrario, si lo de grandes será más difícil. Añade que no le dice de mala persona, sino para ahorrarle disgustos, teniendo en cuenta que sacó la peor calificación en el rango de niveles mágicos. Al oír esto, nuestro prota admite que las palabras del instructor son ciertas, al mismo tiempo que nota a sus compañeros aspirantes mirándolo para ver qué decisión toma. Rick aprieta los puños, diciendo que sabe que es mayor, pero recuerda el entrenamiento que hizo con los rango S, donde estaba jadeando tras una rutina demoníaca. Incluso al anochecer, le faltaban dar 20.000 puñetazos para terminar su rutina. Al notarlo cansado, su maestro orco le pregunta si quiere ir a dormir para descansar, pero Rick se levantó de igual forma, apretando sus puños sangrientos y diciendo que no se rendirá. Nuestro prota regresa al presente y admite haber comenzado tarde, pero cuestiona dicho pensamiento. Luego da un puñetazo que rompe la bolsa de slime, y todos se sorprenden mientras que nuestro prota, con la realidad completamente alterada, cree que eso se debió a un error de la bolsa de slime, ya que según su maestro orco, eso es algo que cualquiera podría hacer. Al mismo tiempo, el segundo hijo del conde dice que aquello no es importante, ya que su especialidad es la magia defensiva, y recupera el protagonismo perdido en el examen de esa manera. Sin embargo, cuando llega el momento de mostrar el poder defensivo, el prota destaca como nunca al poder soportar un ataque de nivel A. Al parecer, piensan que es un error y se repite la prueba, generando un gran destrozo que es visto a lo lejos por un general de alto rango llamado Sylvester, y este se acerca al sitio y le cuentan sobre Rick, un aspirante que logró destruir la bolsa de slime y aguantar un hechizo destructor de nivel máximo. Esto nos sorprende aún más cuando nota que nuestro pro tiene 32 años y fue recepcionista en la sede del gremio durante 14 años. Por su parte, Rick se encuentra haciendo el examen escrito para poder aprobar. Luego de esto se encuentran con Orianet, que le cuestiona si está preocupado por los resultados. En este caso no lo está, y pronto nuestro prota menciona que le irá bien debido a su experiencia como recepcionista. Sin embargo, teme fallar la prueba práctica, pero Orianet lo motiva, afirmando que ha mejorado mucho en estos 2 años. Seguidamente aparece Fred, el niño prodigio de antes, que se pone a llorar e insulta a nuestro prota por robarse toda la atención, afirmando que querría tener el reconocimiento de sus padres al ser el mejor en la prueba. En medio de esto aparece la hermana del chico, Angélica,
quien se comporta de forma agresiva con nuestro prota. Posteriormente, ella lo desafía a un duelo arrojando su guante, y el protagonista lo levanta por reflejo y le aconseja a la chica que no haga eso, ya que quitar las manchas es difícil aunque ella no lo sepa. Sin embargo, Janet le dice a nuestro prota que ella lo está retando, y al levantar el guante, él acepta. De esta forma, nuestro prota es llevado a un cuadrilátero vacío, donde Angélica se presenta como una caballera del reino. Cuando nuestro prota escucha esto, le cuestiona a su compañera, y ella le explica que uno de esos soldados equivale a un rango B en aventurero, algo que sorprende mucho a Rick, quien se supone que es más fuerte que él, a pesar de ser de nivel F. Janet lo insta a tener más confianza, recordándole su entrenamiento durante 2 años, y que sus maestros de rango S lo consideran un igual. Sin embargo, el solo hecho de acordarse hace que nuestro prota vomite. Para su sorpresa consigue calmarse, y el duelo inicia. Angélica se muestra arrogante, afirmando que se contendrá un poco, y tras esto, activa sus poderes para mejorar su velocidad, y nuestro prota logra esquivar todos sus movimientos, y ve todo en cámara lenta, suponiendo que la chica fue aceptada como caballera por nepotismo, y sigue sin aceptar que es más fuerte de lo que piensa. Esto lo confirma erróneamente cuando Angélica se tropieza, y ataca de forma involuntaria, sin lógica, haciendo que nuestro prota confunda esa técnica como avanzada e impredecible. Ella usa toda su fuerza, pero nuestro prota la sigue viendo lenta, hasta que ella se vuelve a tropezar, y él decide contraatacar, aunque no conecta el golpe por poco. Esto asusta a la jovencita, quien ve el enorme cráter que el protagonista dejó, y cómo hubiera perdido la vida si era golpeada. Asustada con una voz temblorosa, le pregunta quién es, y nuestro prota le cuenta que dejó su trabajo como recepcionista hace 2 años, y se dedicó a entrenar para ser aventurero, aunque es rango F, y ella no puede creerlo, y decide fingir que se da por vencida, cosa que nuestro prota interpreta como que no lo considera digno de ser su rival, pero aún así, le recuerda la promesa para el perdedor, y Angélica se va corriendo con su hermano. Rick habla con Janet sobre su victoria, y aunque es algo agridulce, ella le asegura que ganó. Comenta que debería ir a ver los resultados de su examen escrito, y que el resto de guerreros de rango S que le ayudaron a entrenar están en camino, lo que lo sorprende y lo preocupa. Posteriormente se puede ver a nuestro protagonista esperando los resultados del examen. Es entonces que Janet, la chica a su lado, le dice que no se preocupe, ya que seguro que aprobará. Acto seguido menciona que, en caso contrario, lo hará hacer cosas feas como entrenar como un condenado. Es entonces que los resultados llegan a su tarjeta mágica, y efectivamente, logró pasar el examen. Así que Janet lo felicita. Ya cuando salen del aula, el protagonista siente un olor a cola, y cuando se gira en dirección al olor, nota un sujeto que se presenta como Raster, el hijo de un noble del norte. Es entonces que el protagonista decide apodarlo Olor a Colita, y en medio de esto se puede ver como Raster trata de llamar la atención de Janet. El sujeto se emociona y coquetea con ella, al mismo tiempo que nuestro prota se presenta, pero Raster le dice a Rick que no le interesa a la gente de mediana edad, lo que significa que tal vez le gustan los mancebos. Sí, medio raro es Raster. Seguidamente Rick escucha cómo el noble le dice a Janet que quiere convertirla en su segunda esposa y llevarla a su palacio. Como es de suponer, nuestro prota se interpone, mencionando que Janet es su novia y no permitirá que se la lleve. Y como es de suponer, ella no reacciona para nada. Sin embargo, Raster parece creerle, al menos un poco, por lo que comienza a insultar al prota, afirmando que es una pena que sea de nivel F teniendo su edad. Nuestro prota trata de hacer lo mismo, pero Raster le dice que es nivel A, y tras esto le muestra una joya que lo prueba. Así que el noble trata de usar esto para llevarse a Janet, pero nuestro prota está inflado como un sapo, y además de ser valiente, por lo que decide quedarse con él pese a que tenga como 800 años. Seguidamente afirma que su colonia es excesiva. Es entonces que Rick se da cuenta que ese olor a cola que sentía antes era del noble, y tras ser rechazado, Raster se va enojado, afirmando que es el examinador del siguiente examen, por lo que le dejarían claro ahí su posición, además de esperar que Janet se dé cuenta de su equivocación y lo elija. Luego de esto, Rick se pone nervioso al ver a la chica elfo a su lado, así que se disculpa por decir que era su novio, ante lo cual ella dice que no se preocupe, afirmando que la hizo feliz. Después de esto, se puede ver que Raster está como loquita, ya que sigue ofendido. Es entonces que llegan sus hermanos, quienes le cuentan que durante la prueba un cuarentón los humilló, al chico lo derrotó y a la chica no la embarazó, pero sí dice que le hizo cosas indignas. Cuando Raster escucha esto, supone que se trata de nuestro prota, así que les pide el número de aspirante del protagonista, cosa que ellos le dan. Con esta información, Raster sonríe, como una loquita bien juguetona. Posteriormente se puede ver que Rick habla sobre su preocupación con Janet, afirmando que si le toca con Raster, deberá contenerse para no eliminarlo, cosa que le da ansiedad, ya que si falla podría meterse en problemas más gordos. Sin embargo, un tipo llamado Lynx aparece, mencionando que él será el examinador, ya que dividirán a los aspirantes teniendo en cuenta su rango o número de aspirantes, así que podemos suponer que dicho tipo fue enviado por Raster. Es entonces que hablan sobre la pasión que tiene por llegar lejos pese a haber comenzado tarde, y mientras Rick entra en confianza con el tal Lynx, se puede ver que Raster se pone como loquito,
bonita y escucha todo desde lejos. Tras la charla, el tipo se acerca a Lynx y nos damos cuenta que la interacción de antes era verdadera, pero ahora Raster desea hacer cosas malitas. Seguidamente se puede ver que Rick se preocupa cuando se entera que el examinador va a cambiar y será Raster. De esta forma, escucha cómo sus compañeros aspirantes revelan que aquel sujeto llegó a nivel A con 17 años, además de ser conocido como el tipo con las 1000 habilidades para chupar aparatos reproductores de MP3. Dejámoslo ahí. También tiene el apodo del destructor de rango F. Claro, casualmente el rango de nuestro prota. Para colmo, Rannet le cuenta que los chicos que el protagonista venció antes eran los hermanos de aquel noble. Así que sí, el tema es más personal que nunca. De esto nos damos cuenta cuando se ve como Raster entrena como una loquita descarriada usando magia de hielo. Así que es una loquita helada descarriada. Sin embargo, su cosa loca es interrumpida por su mayordomo, quien quiere contarle algo. Por su parte, Rick está muy preocupado por lo que puede llegar a pasar, pero Rannet no entiende por qué su miedo. Rick le dice que apenas puede usar magia elemental, además de ser rango F. Es entonces que ella se da cuenta de su desconfianza en sí mismo, por lo que le cuestiona el motivo. Él dice que es porque comenzó tarde, además de que todos le dicen que se retire por eso mismo. Rannet comenta que si ese es el caso, entonces ella lo motivará, y eso hace. Le dice que cree en él y en su fuerza. Esto parece funcionar, y Rick se conmueve, además de calmarse. Luego un chico con capucha aparece y dice ser un adivino, así que ofrece darle su fortuna gratis. De esta forma nuestro prota se confía y el chico revela ser el hermano de Raster, quien lo ataca. Sin embargo, cuando el humo se disipa, se revela que Rannet usó sus cualidades para someter al jovencito. Luego dice que sabe que usó magia de teletransportación para enviar a nuestro prota a otro sitio, así que quiere saber a dónde. Es entonces que lo amenaza usando su enorme fuerza y le dice que debe hablar o perderá sus ojos. El joven se altera y dice que en verdad no sabe, ya que la magia de transporte es muy compleja. Al mismo tiempo, Rick se da cuenta que fue enviado atrás de la academia y se topa con unos tipos que no parecen muy amables. Seguidamente le dicen que deberá dormir un poco para no participar en el examen, revelando que son mercenarios de Raster y su familia. Rick se da cuenta que está en problemas, maldiciendo a aquel sujeto. Y la cosa se pone aún más difícil cuando se entera que todos los Day son rango B y el mayordomo rango A. Sin embargo, aparecen los superhéroes de Rick, quienes le preguntan por qué Rannet no está con él, y al verlo nuestro prota no pone la mejor de las caras. Es entonces que nuestro prota les explica, además de decirles a sus rivales que escapen si no quieren perder la vida, y sinceramente está muy preocupado por eso. Sin embargo, los sujetos no lo escuchan y tratan de atacar al más grande, quien ni se inmuta e incluso rompe la espada de uno de ellos. De esta forma menciona que su rival ha mejorado su fuerza, pero tuvo que hacer lo mismo con su hermano. Acto seguido le rompe la mano y al verlo sufrir se la cura. Seguidamente le aconseja al calvo que trate de hacer un entrenamiento más balanceado, y todos los presentes se sorprenden de ver a un orco hablar. El rubio le muestra a nuestro prota su nuevo bebé, una ametralladora automática que creó de cero, la cual la pone a prueba cuando los tipos de trajes, subordinados de Raster, tratan de atacar en manada. En medio de todo esto, el mayordomo de Raster se da cuenta de que está en presencia de seres fortísimos. Sí, sé hablar hasta italiano, ¿qué pasa? Cosa que confirma cuando sus soldados tratan de tomar como rehén a la niña pelirroja. Nuestro prota convence a la niña de que solo van a jugar, pero cuando la lastiman con el cuchillo, ella se enfada, obviamente, y libera un poco de su fuerza, generando un gran caos y sacándose de encima a todos los tipos. Es entonces que el mayordomo confirma sus sospechas. Esa niña es la niña demoníaca prodigio Drácula. Luego observa a Rubio con el arma, confirmando que es un elfo con más de 50 años pese a parecer un veinteañero, comentando que es un artesano con un conocimiento de 1000 años, llamado Mither. Seguidamente posa su atención en el orco, quien pese a ser de esa raza, es posiblemente el más sabio de todos los presentes, siendo una bestia en combate. Su nombre es Ashore. De esta forma, les cuenta a sus subordinados que esos tres son de rango S. Comenta que ellos conforman un grupo de héroes de rango más alto, los guerreros más fuertes, y no esperaba toparse con ellos ahora, a tal punto que ahora el mayordomo comenta que puede perder la vida en paz, algo que lo emociona hasta las lágrimas. Al ver que sus maestros se encargarían de todo este asunto, Rick decide regresar a la academia. Al mismo tiempo, en aquel sitio, se puede ver que el hijo del duque sigue siendo sujetado por Annette, a quien le pide que lo suelte, preguntándole cuándo lo hará, además de llamarla plebeya. Es entonces que Annette le dice que no lo hará hasta que regrese el señor Rick. El chico le dice que eso no ocurriría, suponiendo que los guerreros que enviaron lo eliminaron. Menciona que lo envió a un sitio donde estaban sus guardias. Sin embargo, se sorprende cuando nuestra protagonista aparece y dice que está bien, ante lo cual el chico le cuestiona cómo es posible que haya salido ileso de aquello. Es entonces que Rick se disculpa y el hijo del duque no entiende por qué se disculpa, y pronto lo entiende cuando Annette lo suelta y de paso lo manda a volar. Seguido de esto, ella le da la bienvenida, mientras que Rick le cuestiona qué ocurrió con la pared. La chica dice que le hizo un pequeño agujero. Esto sorprende al protagonista, quien no considera que sea un pequeño hoyo. Luego observa al hijo del duque, que quedó atorado en una de las paredes, lo que lleva a Rick a decir que no esperaba menos de Annette. En medio de esto, alguien se acerca con un paso débil hacia ellos, y cuando el protagonista lo ve, se da cuenta que se trata de Lynx, quien se termina cayendo, y Rick se dispone a ayudarlo. Cuando
cuando lo deja sentado en un sitio adecuado, le cuestionan lo que ha pasado y Lynx le dice que fue culpa de Raster. Fue él quien lo lastimó de esa manera. Rick se saca de onda por esto, ya que los directores del examen dijeron que estaba enfermo, ante lo cual Lynx le comenta que eso es una obvia mentira, que no debe ver sus heridas. Luego dice que no pudo hacer nada contra él y se agarra la cabeza con sus dos manos en señal de lamento. Al oír esto, Rick no quiere pensar que Raster hizo aquello para poder examinarlo personalmente. Después le dice que Raster le preguntó sobre su sueño y tras esto lo atacó. Lynx explica en profundidad el tema, afirmando que proviene de un sitio de bajos recursos, alejado de la mano de Dios, afirmando que en dicho lugar muchos niños quieren ser aventureros, por lo que su sueño es crear una escuela para que ellos lo logren. Ay, qué bueno. Sin embargo, Lynx dice que cuando le contó esto a Raster, este lo golpeó fuerte, llamándolo don nadie y diciéndole que su sueño es ridículo. Tras esto le patea varias veces y dijo que los viejos como Lynx son los que arruinan el mundo. Acto seguido cargó energía de fuego en su mano y se dispuso a hacer carne asada, para luego someterlo con unas sogas mágicas y dejarlo encerrado en un cuarto remoto del gremio, cosa que hizo que Lynx pensara que Raster tenía razón. De regreso al presente, Lynx dice que aquel sujeto tiene razón, no es alguien que pueda cumplir sus sueños. Obviamente esto enfada a Rick y le dice a su compañero que lo que dijo Raster es una tontería, que no importa a qué edad inicies algo, sino que lo importante es empezarlo. Tras esto se levanta y se dirige a buscar a Raster. Al mismo tiempo en el cuadrilátero, aquel tipo sigue haciendo lío y le cuenta que el prota se acerca, por lo que Raster dice que lo esperaba y le dará una lección que no podrá olvidar y sentirá el mismo infierno. Mientras Janet ve todo desde las gradas, Rick avanza por el pasillo que conecta al cuadrilátero, listo para salir al campo de batalla y darle una terrible paliza a Raster. Posteriormente se puede ver que el noble ataca con sus poderes de fuego. En medio de esto, en las gradas, un sujeto le habla a un calvo y le explica sobre los 4 elementos que rigen la magia: control corporal, reserva mágica, control mágico y fuerza física. Es entonces que el sujeto afirma que esas 4 variantes determinan el poder de cada guerrero, y él tiene la capacidad de ver dichas estadísticas. Luego observa a un calvo y ve cómo el noble le hace la colacha. Luego hace lo mismo con el noble y se da cuenta de que tiene un control mágico tremendo, lo que considera lógico teniendo en cuenta que es rango A. Seguidamente siente dolor en sus ojos, ya que eso pasa cuando observa a guerreros fuertes. De repente nota al protagonista y se pregunta si ese señor hará el examen pese a su edad. Luego lo observa y sus ojos le duelen como el diablo. Todo parece indicar que el protagonista tiene mucho poder. Posteriormente se puede ver cómo Alyssa se acerca a Reanette, a quien vamos a llamar Reanette para evitar complicaciones. Le comenta que ella fue compañera de Rick en el gremio y pronto ambas se entienden, ya que las dos tienen grandes corazones. Seguidamente se sientan a ver el duelo que se aproxima y Alyssa se sorprende de ver a los maestros del protagonista. Es entonces que el chico de las armas, o sea el rubio, le guarda un sitio a Reanette, pero ella descarta el ofrecimiento temiendo que le toquen la jalea. En medio de esto, Reanette presenta a Alyssa, quien hace lo propio, y obvio el rubio nota la personalidad de la chica, por lo que ofrece un lugar a su lado. Reanette le aconseja no aceptarlo, ya que le tocará la jalea, y con esto en mente se la lleva a otro sitio. De esta forma llega el turno de Rick y se puede ver que sus amigos hablan sobre el duelo. Alyssa comenta que no será un duelo fácil, ya que Raster es conocido por su exigencia. Mientras el grupo de Rick habla sobre esto, aparecen los hermanos de Raster, quienes lo motivan a vengarlos. Mientras tanto, en el duelo se puede ver que Raster le dice a Rick que no podrá ganarle, ya que es un rango A, cosa que el protagonista dice saber. Luego él le cuestiona por qué se hizo aventurero, ante lo cual Raster le responde que porque tenía talento para ello, además de que le da más estatus. Sin embargo, considera dejarlo, puesto que ya se aburrió. Es entonces que Rick escucha con atención y afirma que si aquella es su motivación, no perderá contra alguien como Raster. Cuando el noble escucha lo anterior, le dice que respete a sus superiores. Acto seguido, lanza un ataque de hielo que no atina. Por su lado, Rick comienza a pensar en algo que Reanette le dijo anteriormente, quien básicamente le pidió que el primer minuto del duelo lo usara para calmarse y no dejarse llevar por sus emociones. Al ver que Rick no se mueve, Raster decide tomar la iniciativa, la cual sus hermanos motivan. Con esto en mente, ataca con sus poderes de fuego de nivel 3, cosa que sorprende a Rick, ya que su oponente puede lanzar cosas mágicas sin conjurar. Sin embargo, el protagonista consigue resistir el ataque. Por su lado, Alyssa se sorprende por esto, y el maestro orco de Rick le cuestiona a la chica si conoce las 4 bases de la magia del guerrero, ante lo cual ella le dice que sí, mencionando que son el control corporal, la reserva mágica, el control mágico y la fuerza física. Luego, el orco comenta que se debe generar una gran cantidad de energía mágica porque, de lo contrario, las reservas serán pocas. Sin embargo, como Rick se convirtió en un aventurero tarde, sus poderes ocultos mágicos son bajos. De esta forma, el orco le cuenta que para compensar aquella debilidad, lo hizo entrenar su físico de forma mortal. Se ve un hecho del pasado en donde el orco le dice a Rick que no tiene poderes, por lo que deberá usar su físico. Con esto en mente, le puso 2 pesas con grilletes en sus pies, las cuales pesan 100 kilos cada una. Tras esto, le pidió a Rick que fuera y regresara a la ciudad vecina, teniendo que pasar por un bosque a su ritmo, aunque la cosa se le complica ya que hay muchos bichos peligrosos en el medio. Luego, se ve como Raster lanza un ataque de viento, el cual el protagonista
protagonista resiste como si nada. Por su lado, el orco en las gradas explica que cada uno de los presentes le enseñó algo diferente a Rick. En el caso del rubio, le enseñó sobre magia para que pudiera resistirla. Por su lado, la niña vampiro hizo algo parecido, mientras que Reanet lo instruyó en el control corporal. Esto sorprende a Alyssa, quien pensaba que Reanet era una sirvienta, ante lo cual el rubio le comenta que esa ropa es solo su estilo. Es entonces que los maestros del protagonista comentan que pasó todas sus pruebas, por lo que actualmente es un rango S como ellos. Mientras ellos dicen esto, Raster sigue confiado y lanza un ataque de rayos, además de elogiar confiadamente la fuerza física de Rick. Al mismo tiempo, Alyssa no puede creer que el protagonista sea prácticamente un rango S. Por su lado, Reanet le dice que el único que no se da cuenta de aquello es el propio Rick. Se ve un hecho del pasado en donde el orco le ponía misiones muy complicadas a Rick, diciendo que romper una roca enorme y maciza es algo que un rango F podría hacer. De esta forma, todos recuerdan esto y dicen que la reanetelidad alterada de Rick es culpa del orco. De vuelta al duelo, se puede ver que el protagonista recibe más castigo, en este caso una combinación de hechizos que involucra escombros pesados. Pero, de igual forma, Rick consigue resistir como si nada. Al ver esto, los hermanos de Raster se dan cuenta de que las cosas no van a acabar bien y se preguntan quién es aquel sujeto. Por su lado, Raster comienza a molestarse por la persistencia del protagonista. Con esto en mente, decide cambiar de enfoque y ataca con golpes al cuerpo. Pronto activa sus potenciadores físicos, principalmente en sus puños, y se lanza, pero Rick rápidamente lo repele con un puño, haciendo que Raster retroceda. Pronto, el protagonista se da cuenta de algo, entendiendo las palabras de Reanet, quien le dijo que Raster se confió tanto de su talento que no pulió el resto de apartados para ser más fuerte. Con esto en mente, Rick afirma que no perderá contra alguien así. Seguidamente, Raster se enfada y usa un hechizo muy avanzado, el cual el protagonista resiste con una sola mano. Es entonces que el rubio le dice a Alyssa, quien está asombrada, que Rick no usó ni una décima parte del poder de su rival, pero al ser tan preciso, pudo resistir el golpe. Luego, el protagonista lanza un golpe que Raster consigue esquivar, y es entonces que los hermanos del noble se dan cuenta de que, sin dudar, aquel sujeto no es normal. Seguidamente, Raster comenta que Rick no es de rango E, mencionando que tiene suerte de haber esquivado todos sus ataques, pero Rick le dice que no es suerte. Luego, Raster quiere saber cómo se volvió tan fuerte en 2 años, menospreciando su avance, cosa que parece molestar a Rick, quien recuerda el duro entrenamiento. Cuando Alyssa se entera de esto, comenta que eso mataría a cualquiera, cosa que el orco confirma. Rick murió muchas veces durante las prácticas, pero debido a que el orco tiene habilidades curativas capaces de resucitar gente, pudo salvarse en cada ocasión. Pronto, el rubio confirma aquello, mencionando que Rick se esforzó como nadie, y se muestra cada práctica que tuvo que soportar, en cada una de las cuales perdía la vida al comienzo. Por su lado, Raster se entera de todo aquello y dice que son mentiras, además de querer saber para qué desea ser más fuerte, ante lo cual Rick comenta que su sueño es vencer a la bestia más fuerte, llamada Kaiser Alsapiet. Esto provoca risas en los hermanos nobles, mientras que Alyssa recuerda que Kaiser aparece en el libro Las leyendas de Yamamoto, cosa que el orco confirma, y el resto de maestros comentan que el objetivo de su grupo es encontrar y vencer a dicho monstruo. Es entonces que Raster comenta que ese objetivo es muy infantil, ya que el Kaiser solo existe en cuentos y leyendas. Sin embargo, Rick comenta que no le interesa lo que piense de sus objetivos, y tras esto, Raster se vuelve a centrar en el duelo, afirmando que usará su habilidad más fuerte. Con esto en mente, inmoviliza a Rick con unas ramas mágicas, cosa que sorprende otra vez al protagonista, ya que su rival puede hacer hechizos sin conjurarlos. Seguidamente, Raster hace un círculo mágico del más alto nivel, mencionando que esa es su técnica más fuerte, y con esto crea Ned una armadura de raíces de árboles mágicos, formando en el proceso un gran monstruo, el cual emociona a sus hermanos. Por su lado, Alyssa observa con atención, ya que esa magia es de 8º nivel. De regreso al ring, el protagonista activa un golpe de aire, lo que provoca risa en Raster, quien afirma que ese hechizo básico no podrá hacerle cosquillas. Sin embargo, el protagonista le cuestiona a su rival cuántas veces tuvo que pulir esa habilidad, ante lo cual Raster menciona que unas cientos de veces. Esto lleva a Rick a revelar que el puño de aire es una técnica que practicó más de 100 millones de veces, cosa que Raster y sus hermanos consideran imposible, al igual que Alyssa. Sin embargo, el orco le revela que Rick no miente. Es entonces que tienen un choque, el cual el protagonista consigue ganar, al mismo tiempo que destroza la armadura de Raster, además de lanzarlo hasta el cuadrilátero de roca y humillarlo frente a sus pares. Es entonces que el protagonista comenta que pudo mantener su sueño intacto, mientras el resto de aspirantes quiere saber quién es ese cuarentón. Por su lado, Alyssa confirma que el protagonista es increíble, al mismo tiempo que Reanet sonríe. Posterior a esto, el protagonista regresa al edificio del gremio, donde sus aliados lo están esperando. Pronto, Reanet le dice que lo hizo bien, además de que fue un buen combate. Por su lado, el orco le elogia el magnífico golpe que dio. El chico rubio quiere decir algo, pero la chica vampiro pelirroja lo interrumpe emocionada para felicitar a Rick. Al oír esto, el protagonista les agradece por las palabras, y Alyssa se acerca también para felicitarlo, afirmando que estuvo increíble, ante lo cual Rick comenta que pensaba todo lo contrario, y después expresa su agradecimiento por el apoyo de todos, haciendo una reverencia en el proceso.
proceso. Ellos le piden que levante la cabeza y que no actúe tan formal, ya que están en confianza. Estas palabras vienen del rubio. Acto seguido, la niña vampiro dice que sería mejor ir a comer algo. Finalmente, el orco aprueba el desempeño del protagonista, lo cual parece alegrarlo. En medio de todo esto, Rick escucha unas voces. Se trata de Angelica y Raster. Ella le sugiere que vaya a que lo curen, pero él insiste varias veces en que se encuentra bien, aunque su forma de moverse contradice sus palabras. Seguidamente, Rick le habla a Raster, preguntándole si sabe por qué un novato como él, un alto rango, perdió contra otro novato. Al escuchar esto, Raster dice que lo que dice hace parecer que se está burlando. Es entonces cuando el hijo menor del conde intenta ayudar a su hermano mayor, pero Angelica lo detiene. Rick le explica a Raster que entrenó hasta vomitar, puliendo varias técnicas hasta el cansancio más extremo. Luego le comenta que se lo dice como consejo y que espera mucho de él a pesar de ser un joven superior. Al escuchar esto, Raster se queda en silencio y se dispone a irse, diciéndole a Rick que el próximo examen en el que participe estará bajo su instrucción, prometiendo así una revancha. Acto seguido, el hermano menor se acerca a Raster para ayudarlo a moverse, mientras Angelica hace una reverencia en señal de reconocimiento a Rick, lo que lo sorprende. Finalmente, todos ven a los orgullosos hermanos irse derrotados con humildad. Tiempo después, Rick se reúne con Rheanette para escuchar los resultados del examen, mientras el resto de los rangos S y Alyssa esperan en la taberna del gremio. Pronto se anuncian quienes aprobaron, y Rheanette comenta que el protagonista parece tranquilo, a lo que él responde que se debe a que está recordando algunas cosas. Luego, la historia retrocede en el tiempo, y vemos a un pequeño Rick leyendo los cuentos del héroe Yamato. Descubre que quien logre derrotar al monstruo supremo, Kaiser al-Sapient, obtendrá los registros akáshicos, un tesoro capaz de conceder cualquier deseo. Lee que ni siquiera Yamato pudo vencer a ese monstruo, pero creía que algún aventurero estaría a la altura del desafío algún día y lograría cumplir su deseo. Esto emociona profundamente a Rick, quien les cuenta a sus padres su sueño de convertirse en aventurero como Yamato. Sin embargo, a su madre le preocupa que siga ese camino, ya que las aventuras son peligrosas y podría morir en cualquier momento. Su padre le aconseja que crezca leyendo cuentos de hadas y busque un trabajo estable en lugar de uno incierto. Un día, durante un chequeo rutinario, Rick descubre que posee un factor relacionado con una habilidad inherente. El médico menciona que aún no saben cuál es la habilidad, pero Rick se emociona al escuchar esto, pues Yamato también tenía una habilidad inherente. Está encantado de tener el mismo poder que su ídolo, y el médico le dice que no es algo que se activará simplemente con entrenar más duro. Tendrá que esperar a que se active por sí solo. Rick corre emocionado pensando en su habilidad inherente, y decide contarles a sus padres que será aventurero una vez que se active. Al día siguiente, en la escuela, sus amigos le preguntan si su habilidad se ha activado, pero él les dice que no y que puede tardar un tiempo. Los amigos de Rick preguntan lo mismo al día siguiente y descubren que su habilidad aún no se ha activado. Con el paso de un año, la habilidad de Rick todavía no se activa. Un día lo vemos esforzándose por liberar su habilidad, pero lo único que logra es un pedo. Los años pasan sin que Rick pueda activar su habilidad, y sus amigos le dicen que hay casos en los que la habilidad no se activa a pesar de tener el factor. Rick está al tanto de esto, y sus amigos sugieren que debería convertirse en aventurero de todos modos, ya que la mayoría de los aventureros no tienen habilidades. Creen que los aventureros también ganan mucho dinero, pero Rick aclara que esa no es la razón por la que quiere este trabajo. Un día, Rick llega a casa con una carta de aceptación para un nuevo empleo y les informa a sus padres que ha comenzado a trabajar como recepcionista en el gremio Tiger Road. Sus padres se alegran de verlo conseguir un trabajo real y estable y lo felicitan por ello. Rick empieza a trabajar en el gremio y hace algunos amigos. Aunque no renuncia a activar su habilidad inherente, nada cambia. Con el tiempo, Rick se siente cómodo trabajando como recepcionista y pasan los años. Uno de sus amigos tiene un bebé y Alyssa se une al gremio. Aunque su vida es estable, el sueño de convertirse en aventurero sigue guardado en un rincón de su corazón. Un día, Rick se da cuenta de que Alyssa está teniendo dificultades para atender la solicitud de un aventurero y decide ayudarla. Alyssa le agradece y él le dice que no debe preocuparse demasiado, incluso si las cosas tardan un poco. Ella comprende y él le informa que últimamente han estado apareciendo monstruos en la ciudad, por lo que pronto se iniciará una misión. Alyssa piensa que esto suena peligroso. Rick le explica que a veces los monstruos que son expulsados de sus nidos deambulan por la ciudad y que la misión probablemente será de rango D, ya que los monstruos no son demasiado fuertes. Alyssa acepta y promete hacer los preparativos necesarios. Uno de los amigos de Rick, llamado Said, llega al gremio actuando de manera muy engreída y le muestra a Rick que ahora es un aventurero de rango B. Rick se sorprende al escuchar esto y siente un poco de celos, pero felicita a Said. Por la noche, vemos a Rick borracho, desahogando sus frustraciones por el ascenso de su amigo Said. Reflexiona que, comparado con él, no ha hecho más que permanecer en el mismo escritorio durante los últimos 14 años. Se recuesta en algún lugar y se da cuenta de que su vida, en realidad, no es tan mala. Tiene ingresos estables y no tiene mayores quejas.
Aunque aún se pregunta cómo habría sido su vida si hubiera elegido ser aventurero, sabe que no tiene sentido pensar en ello en ese momento. De repente, escucha un alboroto en la ciudad debido a la aparición de monstruos y decide ir a investigar, preguntándose por qué los monstruos han empezado a aparecer con tanta frecuencia últimamente. Se encuentra con un troll gigante y, sorprendido, se pregunta por qué un monstruo de rango medio estaría en la ciudad. Nota que hay una chica en el camino del monstruo y decide tratar de salvarla usándose a sí mismo como escudo. Mientras el monstruo avanza hacia él y Rick se encoge de miedo, la joven se acerca y derrota al troll gigante en un instante. Rick queda asombrado por su fuerza y él le agradece por intentar salvarla. La chica le explica que no hay razón para preocuparse, ya que ella es una aventurera. Resulta que la niña es Rheanette. Después, ambos caminan juntos y Rick le agradece por salvarlo, preguntándole si es aventurera de rango B. Ella responde que no lo es, y Rick, sorprendido, se pregunta si es de rango A. Ella le aclara que tampoco es aventurera de rango A y le muestra su placa, revelando que es una aventurera de rango S. Rick queda sorprendido al enterarse de esto, ya que los aventureros de rango S son tan poderosos que se eliminan del registro del gremio y son gestionados directamente por la oficina principal. Piensa que son únicos en su clase y se alegra de haber conocido a uno de ellos. Se pregunta si puede hacerle una pregunta, pero antes le pide que le prometa que no se reirá de él. Rheanette le asegura que no necesita preocuparse, ya que no se ha reído en los últimos 9 años. Aunque Rick encuentra esto inquietante, lo ignora y le dice que siempre ha querido ser aventurero. Explica que tiene una habilidad inherente que aún no se ha activado y le pregunta si hay alguna esperanza de convertirse en aventurero en este momento. Rheanette le dice que tiene el coraje necesario para convertirse en aventurero, pero como es recepcionista, debería saber sobre la capacidad de maná. Rick sabe que la capacidad de maná no aumenta a menos que se entrene desde una edad temprana, y Rheanette le explica que un aventurero requiere un cierto grado de capacidad de maná. Como nunca ha entrenado su maná, no hay posibilidad de que se convierta en aventurero. Rick intenta mostrarse fuerte y aceptar la realidad, pero las emociones que lo agitan lo hacen actuar de manera impulsiva, y casualmente la invita a cenar. Para su sorpresa, Rheanette acepta y le dice que tiene algo de tiempo libre al día siguiente. Al otro día, Rick llega al gremio alegre porque tiene una cita planeada. Alyssa se sorprende al verlo tan feliz y nota que está excesivamente emocionado por el trabajo. Luego, Said entra al gremio para aceptar su primera misión de rango B, y Rick le entrega la misión de inmediato. Said está desconcertado al ver a Rick tan emocionado. Seguidamente, Rick termina yendo a cenar con Rheanette después de salir del trabajo. El protagonista piensa que podrían conectar si las cosas van bien, pero algunos monstruos aparecen en la ciudad y arruinan su paseo. Está decepcionado al ver la frecuencia con la que aparecen estos monstruos y se pregunta si esto es normal. Rick encuentra a Rheanette luchando contra los monstruos y se da cuenta de que no hay motivo para preocuparse por ella. Está limpiando el suelo con ellos. Sin embargo, más monstruos siguen llegando. Rick decide retroceder, sabiendo que solo se interpondría en su camino, mientras Rheanette se encarga rápidamente de los nuevos monstruos. Rick queda impresionado por su inmensa fuerza. Después de derrotar a los monstruos, Rheanette parece perturbada, lo que le recuerda una tragedia de su infancia. El maná en su cuerpo comienza a descontrolarse. Rick observa y un monstruo intenta atacarlos, pero Said llega para salvarlos. Les dice que este no es el lugar adecuado para una cita y se les unen dos aventureros más. Juntos, luchan contra los monstruos que siguen apareciendo en el bosque y le explican a Rick que el gremio ha organizado una misión de emergencia. Said le pide a Rick que retroceda con su amiga y los tres derrotan a los monstruos con facilidad. Rick siente celos al verlos luchar con tanta pasión y Rheanette le advierte sobre el peligro que se avecina. Rick asegura que no hay de qué preocuparse, ya que su amigo Said es de rango B. Sin embargo, Rheanette le aclara que eso no será suficiente, ya que hay un dragón cerca. Explica que ha sufrido un trauma a manos de un dragón, lo que le hace perder el control del maná cada vez que percibe la presencia de uno. Rick no puede creer que haya un dragón allí, pero lo acepta cuando ve al dragón volar sobre ellos. Los demás aventureros también se sorprenden, y Rick se da cuenta de que los monstruos que habían enfrentado estaban huyendo del dragón. El dragón aterriza y uno de los aventureros, aterrorizado, lo ataca. Esto enfurece al dragón, que utiliza un ataque de viento para derribar a todos. Said se da cuenta de que no tienen posibilidad de vencer al dragón y les dice a todos que se retiren, pero antes de que puedan escapar, el dragón los encierra en una barrera. Said y los demás intentan romper la barrera, pero es demasiado fuerte. Se preguntan si así es como van a morir. Rick, sin embargo, no se rinde y se dirige hacia el dragón. Los demás le preguntan qué está haciendo, y él explica que, si van a morir de todos modos, prefiere enfrentarse al dragón y morir como un aventurero. Rick sabe que no hay forma de derrotar a un monstruo tan colosal, y piensa que su vida habría sido más fácil si hubiera renunciado a sus sueños, pero está emocionado de enfrentar al dragón. Cree que esta es la vida que siempre ha deseado y decide atacar al dragón con una piedra. Al ver esto, los demás aventureros piensan que no pueden permitir que un recepcionista tome la delantera y todos atacan al dragón, pero sus ataques no tienen efecto. El dragón responde con su aliento de fuego, y Said utiliza su habilidad de cuerpo de acero para proteger a todos. A pesar de la protección, el aliento de fuego los hiere gravemente. Rheanette piensa que las cosas no habrían llegado a este punto si hubiera podido luchar contra el dragón.
Rick sigue sin rendirse y se acerca al dragón a pesar de estar gravemente herido. El dragón intenta aplastarlo con su pie, pero Rick logra desbloquear su habilidad inherente y detiene al dragón. Rheanette se da cuenta de que Rick está rebosante de maná en ese momento y Rick está feliz de haber activado finalmente su habilidad inherente. Afirma que usará al dragón como un muñeco para probar su nueva habilidad y logra bloquear el ataque de aliento del dragón. Luego, Rick le arranca la cabeza al dragón de un solo golpe, sorprendiendo a todos los presentes. Después de este acto heroico, Rick colapsa y la escena muestra cómo despierta en el hospital. Siente un dolor generalizado en su cuerpo y Rheanette le dice que no se esfuerce, ya que todos los circuitos mágicos de su cuerpo están rotos. Rick pregunta cuánto tiempo ha estado durmiendo y se da cuenta de que ha pasado una semana. Le pregunta a Rheanette si ha estado a su lado todo ese tiempo y ella confirma que sí. Rheanette le dice que le gustaría invitarlo a unirse a su grupo, llamado Orichalcum Fist, y le explica que el objetivo de su grupo es derrotar a Kaiser Al Sapient, como él lo hizo. Le revela que Kaiser Al Sapient es una amenaza real y cree que Rick aún puede volverse más fuerte y luchar junto a ellos, ya que nunca se rindió en la última pelea y luchó solo con coraje. Rheanette le asegura que tiene el potencial para convertirse en un aventurero, y Rick piensa que es la primera vez que alguien le dice algo así. Se pregunta si realmente está bien que quiera convertirse en aventurero y llora. Rheanette le dice que está bien y él llora al reflexionar sobre todo el tiempo que le ha tomado llegar hasta aquí. Tras esto regresamos al presente y vemos que Rick aprobó el examen. Luego se ve a Rick caminando con Rheanette, quien lo felicita por haberse convertido en un aventurero de pleno derecho. Rick afirma que todo esto es gracias a la ayuda de los demás y se alegra de no haber renunciado a su sueño. Luego se puede ver a Lynx adentrándose en las montañas, sorprendido al pensar que Rick vive en estos lugares. Seguidamente se ve un hecho del pasado y descubrimos que, después de aprobar el examen, Rick le contó a Lynx sobre su logro. Lynx sugirió que deberían tomar la bebida prometida para celebrar, y Rick estuvo de acuerdo, preguntándose dónde deberían hacerlo. Lynx propuso ir a la casa de Rick, ya que estaba interesado en la fiesta. Rick mostró una expresión de preocupación al escuchar esto, y le dijo a Lynx que debería llevar su mejor equipo si quería ir allí. De regreso al presente, Lynx se pregunta por qué Rick le dio un consejo tan extraño, y el mapa que Rick le proporcionó lo lleva al castillo del señor demonio. Lynx se pregunta si Rick le dio las instrucciones equivocadas y se dirige al castillo con dudas. Al tocar el timbre, Rick sale a recibirlo. Se disculpa por haberlo hecho venir tan lejos y Lynx se sorprende al ver que no hay monstruos en el castillo. Rick le explica que evitan ese lugar y Lynx se pregunta para qué sirve el equipo que lleva. Rick le dice que es para asegurarse de regresar a casa con vida, lo que preocupa a Lynx. Al entrar al castillo, Rheanette les da la bienvenida. Poco después, Aliceret llega y al ver su actitud animada, Lynx espera que su hija también crezca y sea tan alegre. Aliceret usa casualmente magia de nivel 6 y Rick protege a Lynx del hechizo. Él le advierte a Aliceret que no use su magia dentro del castillo y ella menciona que es culpa suya por no haber jugado con ella últimamente. Lynx se sorprende al ver todo esto y Rheanette le informa a Aliceret que deducirá el costo de las reparaciones de la comida, a lo que Aliceret se disculpa rápidamente y le pide que no reduzca la comida. Finalmente, Rick le dice a Lynx que acompañará a Aliceret por un tiempo para evitar que ella haga algo similar de nuevo. Rheanette lleva a Lynx a la habitación de invitados. Lynx piensa que el castillo es demasiado grande y nota que Misette está afuera. Se acerca a él y se pregunta qué tiene Misette en la mano. Misette lo reconoce como amigo de Rick y le explica que esto es un juego de rol y que crear cosas como esta es su pasatiempo. Luego, Lynx intenta disparar el arma del juego de rol siguiendo las instrucciones de Misette. Misette le indica que reúna su maná y apriete el gatillo. En cuanto Lynx lo hace, el retroceso lo lanza hacia atrás, dejándolo sorprendido por la destrucción que causó el arma. Misette considera que el modelo es bueno, pero le sugiere reducir el retroceso. Lynx comenta que, si se produjera en masa, esto podría cambiar el curso de la guerra. Más tarde, Lynx camina por los pasillos del castillo reflexionando sobre lo peculiares que son todos allí. Al pasar por un estudio, ve a Broxton leyendo varios libros. Broxton lo invita a entrar al darse cuenta de que lo está observando, y Lynx queda impresionado por la cantidad de libros en una sola habitación. Broxton le explica que esta es su habitación, y que estar rodeado de libros lo relaja. Lynx lo considera un intelectual y se pregunta si también forma parte del grupo de Rick. Luego le pregunta si ha leído todos los libros allí, y Broxton responde que ha leído la mayoría, pero que debido a su ocupada agenda entrenando a Rick, no ha tenido tiempo de ponerse al día con las novedades. Lynx se sorprende al saber que Broxton entrena a Rick y le pregunta si él también podría recibir instrucción de Broxton. A Broxton le gusta el brillo en los ojos de Lynx, que le recuerda a Rick y acepta entrenarlo. Después, Rick descubre que Broxton llevó a Lynx al bosque y se preocupa por su amigo, temiendo que pueda morir. Vemos a Lynx caer de un acantilado con pesas atadas a sus piernas, pensando que va a morir, pero aterriza sobre un monstruo, que resulta ser una salvación. Se da cuenta de que Rheanette lleva el monstruo muerto, que es su cena del día. Lynx le agradece por salvarle la vida, y al ver el peso del monstruo, se da cuenta de que esto fue obra de Broxton. Explica que Broxton le dijo que corriera
cayera por el acantilado como si fuera una pendiente y que lo empujó. Menciona que habría muerto si no hubiera sido por Rhianette, y ella está de acuerdo, ya que Broxton es responsable de gran parte de la dureza del entrenamiento de Rick. Lynx finge no escuchar esto, y Broxton le pregunta si deberían continuar con el entrenamiento. Lynx acepta y se deja arrastrar por Broxton. Por la noche, Lynx está exhausto, y Rick le recuerda que le advirtió sobre el entrenamiento. Lynx afirma que Broxton le prometió que sería más suave, y Rick le dice que nunca debe creer esas promesas, ya que él también fue engañado en varias ocasiones. Broxton le dice que está exagerando y que, incluso en el peor de los casos, puede revivirlo sin problema. Rick se pregunta si la vida de una persona no tiene valor para Broxton, y Aliceret le pide a Rick que la deje jugar con el anciano, pero él se niega, sabiendo que ella lo convertiría en polvo. Missette le dice que es culpa suya por haber invitado a su amigo, ya que debería haber sabido que las cosas saldrían así. Rick piensa que tiene razón. Rhianette sirve té a Rick y Lynx mientras prepara la cena. Lynx comenta que Rhianette es realmente una mujer increíble y se pregunta hasta dónde ha llegado Rick con ella. Rick le dice que no es así y está seguro de que Rhianette no está interesada en él, ya que es solo un hombre aburrido de unos 30 años. Lynx le informa que no hay nada de malo en eso y revela que su esposa es 20 años menor que él. Rick se sorprende y Lynx añade que todo es cuestión de tiempo y que las cosas saldrán bien siempre y cuando haya sentimientos mutuos. Rick se anima al escuchar esto y la escena cambia a la cena. Lynx elogia la comida preparada por Rhianette y Broxton y los demás piden más. Rhianette va a traer más comida y Lynx le aconseja a Rick que la ayude. Él menciona que puede cerrar la brecha entre ellos mostrando consideración por ella, así que Rick va tras ella. Lynx luego pregunta a los demás sobre la habilidad inherente de Rick y expresa su deseo de verla. Descubre que la habilidad de Rick se activa en ciertas situaciones y no puede ser utilizada a voluntad. Lynx todavía está celoso de que Rick tenga alguna habilidad y Broxton le dice que, incluso sin ella, Rick sigue siendo un rango S, pero que, si activa su habilidad, podría superarlos incluso a ellos. Más tarde, Broxton le pregunta a Lynx si conoce los cristales mágicos llamados 6 grandes orbes. Lynx recuerda haber leído sobre ellos en La leyenda de Yamato y los considera objetos de un cuento de hadas, pero se da cuenta de que podrían ser reales si así lo dicen. Rick le dice que su objetivo es derrotar a Kaiser Alsapient y que los 6 grandes orbes son la clave para abrir la puerta a la mazmorra llamada Espiral del Origen, donde se encuentra Kaiser Alsapient. Missette menciona que los 6 grandes orbes se activan en un ciclo cada 200 años y que actualmente están en ese ciclo. Los orbes deberían emitir un maná poderoso, y Rick pregunta si Lynx ha escuchado algo sobre esto. Lynx no recuerda haber oído nada similar, pero afirma que intentará preguntarle a la inteligencia secreta que maneja las misiones no públicas. Broxton le agradece por hacerlo, y Rick le pregunta a Lynx si tiene algún consejo sobre Rhianette, ya que no pudo ayudarla en la cocina, dado que ella parece ser perfecta en todo. Tiempo después, se ve a una chica llamada Rey Lucas, una aventurera de rango F, limpiando el gremio. No está satisfecha con su trabajo, ya que se inscribió como aventurera para poder luchar contra monstruos. Más adelante, se da cuenta de que Broxton, Aliceret y Rick están intentando emprender una misión, pero el maestro del gremio les informa que no pueden llevarla a cabo. Broxton no ve problema en tomar una misión de dificultad 82, y Rey se pregunta por qué el maestro del gremio muestra tanto respeto hacia ellos. Rick se da cuenta de que la misión requiere un grupo de 4 miembros y sugiere que podrían llevarla a cabo si reclutan un miembro temporal. Broxton le pide al maestro del gremio que les ayude a contratar a un miembro temporal, y el maestro se dirige a Rey para ofrecerle esta oportunidad. Le dice que es una buena ocasión para ella, dado que había mencionado su deseo de emprender una misión peligrosa, y prácticamente la obliga a unirse al grupo sin darle tiempo para responder. Rey se pregunta si debe acompañar al orco parlante, y el maestro del gremio le dice que trate a estas personas con respeto, ya que son aventureros apasionados. Rey considera que el orco debe ser el único especial, ya que los otros dos parecen un anciano y un niño, y adopta una actitud altiva, diciendo que los ayudará. En el camino hacia el lugar de la misión, Rey les pregunta si están buscando algo. Rick explica que están en busca de unos cristales mágicos y que un conocido les informó que uno de ellos podría estar cerca. Rey se pregunta si el cristal se venderá por un alto precio, y Rick confirma que así será, pero advierte que también será peligroso dejarlo sin vigilancia, ya que podría atraer monstruos. Rey se jacta de que no hay necesidad de preocuparse, ya que puede manejar cualquier monstruo fácilmente, y afirma que, aunque ahora sea de rango F, alcanzará el rango A en poco tiempo. Le pregunta a Rick qué rango tiene, y él le dice que recientemente fue ascendido al rango E. Rey considera que Rick es un tardío, y espera no terminar siendo como él. Más tarde, la luz del gran orbe ilumina el castillo. Rhianette, preocupada por Rick y los demás, limpia las ventanas mientras Missette juega con un dispositivo propio. Con sigilo, envía una tubería bajo la falda de Rhianette para ver sus bragas, pero ella lo descubre justo a tiempo. Missette explica que es un dispositivo para producir viento sin usar maná. Rhianette, intrigada, lo destruye. Mientras tanto, Rick y su grupo encuentran un wyvern. Broxton sugiere que el cristal podría estar en el nido de los wyverns. Rey se esconde, temiendo el peligro, pero Broxton derrota al wyvern de un golpe, dejándolo vivo para atraer a otros. Rey, aterrada, no puede
creerlo. Broxton, molesto, pide a Rick que la saque del bosque. Rick recuerda a Rey que ella misma afirmó ser fuerte. De repente, un cadáver de wyvern vuela hacia ellos. Dentro del bosque, Broxton y Aliceret luchan contra wyverns de entrenamiento. Un wyvern rojo ataca, pero Rick salva a Rey. Ella le advierte que los wyverns rojos son tan fuertes como los dragones, pero Rick lo derrota de un solo golpe. Rey se da cuenta de la verdadera fuerza de Rick. Al día siguiente, Rey limpia el gremio y el maestro le agradece por completar la misión. Rey recuerda que Rick y los demás cocinaron un wyvern para cenar. Sorprendida, el maestro le explica que ellos son del grupo más fuerte del continente, de rango S, y le aconseja misiones acordes con su estatus. Rey afirma que algún día también será una aventurera de rango S y se va a entrenar. Más tarde, Rick y su grupo encuentran el orbe Flor Roja. Miset detecta una gran cantidad de maná. Broxton sugiere que, resonando con el maná, pueden encontrar los otros orbes. Miset usa su hechizo de mapeo, revelando que el próximo cristal está en Eractopia, famosa por su coliseo y deportes de combate. La escena muestra a una chica derrotando a un oponente en el coliseo de Eractopia. A continuación, el prota le explica a sus amigos que hace 400 años Eracutpia era una pequeña nación en el desierto, hasta que el rey Alejandro Eracutopia construyó el famoso coliseo, por lo que cuando se celebró la competición, el mismísimo Alejandro luchó sin usar armas y reinó como campeón invicto con más de 10.000 de combates. Esto provocó que la gente que quería vencerlo y la gente que quería verlo llegase de distintos continentes a la ciudad. Por lo tanto, antes de que nadie se diera cuenta, el país había crecido al nivel de una nación importante, lo que hizo que Alejandro recibiera el apodo Rey del Puño. Al terminar el relato, Rick les comenta que eso es lo que se dice. Sin embargo, es un esquema bastante aproximado. Rhianette, por su parte, le agrega a la historia que desde entonces floreció la industria del entrenamiento de lucha. Broxton, luego de oír la historia, comienza a mirar una estatua del Rey del Puño, por lo que de manera muy seria le dice al prota que le encantaría intercambiar golpes con Alejandro, a lo que Rick le responde que si él estuviera vivo, el continente entero estaría condenado, pero eso no importa, ya que la verdadera misión que tienen es reunir información sobre las 6 joyas, por lo que comienza a preguntarse a quién demonios deberían preguntarle. De pronto, Rick observa como un calvo está acosando a una cariñosa, por lo que para detenerlo se le acerca junto con Rhianette, diciéndole que quieren preguntarle algo. El criminal, al verlos, comienza a preguntarles de manera muy agresiva si tienen algún problema, lo que provoca que el grandulón le dé una paliza. Luego de la enseñanza, el prota les pregunta sus nombres, por lo que la chica se presenta como Militia y el pelón como Gordes. Al escuchar sus nombres, Rick les muestra una joya para darles un vistazo de lo que están buscando. Acto seguido, Broxton le pregunta si han visto una piedra amarilla similar a esa, ya que según las malas lenguas se encuentra en algún lugar del país. Los dos interrogados le responden que creen haberla visto antes, por lo que el prota les pregunta muy alterado en dónde. De repente, un desfile de hombres montando animales aparecen en la calle anunciando que el gran evento que todos han estado esperando, el torneo del Rey del Puño, se disputará dentro de un mes. Gordes, al oír esto, les cuenta muy emocionado que es un evento que reúne a más de 500.000 personas y acto seguido les señala que el hombre que va parado en la cima es Kelvin Urbolf, el ganador definitivo. Por su parte, el prota se pone a pensar que el tipo parece ser muy fuerte, pero se asusta cuando Militia y Gordes comienzan a gritar. Rick, sin saber lo que está pasando, les pregunta qué les sucede, por lo que ellos le señalan el cinturón de Kelvin y le muestran que ahí está la piedra mágica amarilla. Mientras tanto, el campeón ingresa a un gimnasio donde su maestro le pregunta cómo está, a lo que Kelvin le responde que no se siente mal. El hombre, al oír esto, le dice que eso significa que tampoco se siente bien. Luego le dice que es muy poco entusiasta, por lo tanto, si pudiera hacer algo con esa cualidad, solo le bastia emocionarse cuando tenga a un oponente fuerte. Kelvin, mirando el cinturón, le contesta que espera con ansias que el torneo de este año no resulte ser una decepción. De repente, Rick y Rhianette ingresan al lugar para que el prota le pregunte si pueden tener un momento. Kelvin, por su parte, se pregunta quiénes son las personas que acaban de llegar, ya que nota perfectamente que la mujer es una persona absurdamente fuerte. Luego, al ver al prota, se dice que se nota mucho que el tipo fue entrenado por un extraordinario maestro. Sin embargo, es raro que no pueda sentir el espíritu de una persona característica fuerte. Por su parte, el anciano que entrena a Kelvin le pregunta sin fans de él y les dice que el interrumpir así en el gimnasio del campeón es una violación grande de los modales. Rick, ante sus palabras, le responde que no son sus fans y le explica que como parte de un trabajo de aventuras han estado buscando cierta joya. De repente, Broxton lo interrumpe para decirle que está siendo demasiado lento, por lo que el prota le comenta que deben asumir correctamente el procedimiento. Mientras tanto, Kelvin, al ver al grandulón, no puede creer que sea un orco parlante y en ese instante, Broxton le comenta que necesita que le entregue el cinturón, ya que la joya que tiene en su interior fue poseída por uno de los miembros del grupo, por lo tanto la han estado buscando durante años. Seguido de sus palabras, le propone cambiarla por la que ya tienen. El entrenador, al oír esto, se altera demasiado. Sin embargo, Kelvin le responde que su nariz le está diciendo que no mienten, por lo tanto les cree todo, pero no puede simplemente entregarlo, ya que el cinturón es el orgullo de la gente de Heracutopia. Además, si el objetivo solo es la joya, tampoco puede simplemente entregarlo, por lo que mejor debería llegar a la cima del torneo y ganarle en un combate. Broxton, ante sus palabras,
le dice que tiene razón y todo el grupo se marcha del lugar. Al salir del gimnasio, el prota le pregunta al orco cómo van a conseguir la joya, por lo que él muy enojado le responde que ya lo ha escuchado. Mientras tanto, dentro del gimnasio, el anciano le pregunta a Kelvin si hicieron bien en dejarlo ir, ya que para él hubiese sido mejor que los alumnos se encargasen. El campeón, ante sus palabras, le responde que no hacer nada fue la decisión correcta, ya que todos estaban a punto de ser masacrados debido a que esos 3 que se fueron son excepcionales, y acto seguido le comenta que al parecer este año el torneo va a ser divertido. Más tarde podemos ver cómo Rick se dirige a las pruebas para ingresar al torneo y mientras esperan, Reanette le dice que a lo mejor para tener más posibilidades ella también puede participar. El prota al oír esto le dice que después de lo que pasó la última vez, eso va a ser imposible. Sin embargo, lo que más le preocupa es que Broxton vaya solo a la Liga del Este. Al llegar el turno de Rick, un hombre se le acerca para decirle que él va a ser el supervisor de su prueba y se lo lleva a una arena donde le explica que el examen consiste en un simulacro de batalla, por lo que se le va a elegir un oponente al azar de un grupo de personas que se han convertido en un gladiador en los últimos años. De pronto, una chica ingresa al lugar pidiendo disculpas por la tardanza, por lo que el supervisor le dice al prota que acaba de llegar su oponente. Por su parte, Rick, al oír su voz, se preocupa mucho ya que cree conocerla. Seguido, la chica se presenta como Angélica Dirumuto, pero al ver al prota, se queda en shock. El supervisor ante esta situación les pregunta si se conocen. Mientras tanto, afuera del lugar de las pruebas, un hombre llamado Nicholas es detenido por un amigo, el cual le pregunta si finalmente se atreve a ver las pruebas de clasificación. Nicholas, ante su pregunta, le responde que él es de los que miran desde la prueba de clasificatoria a un aficionado, pero cada pocos años aparece un increíble caballo negro. De nuevo en la arena, Angélica le pregunta al prota qué está haciendo en ese lugar. Sin embargo, el instructor los interrumpe para decirles que seguramente tengan mucho de qué hablar, pero debido a la apretada agenda deben empezar la prueba. En ese instante, Nicholas llega a las grandas y al ver que está por pelear Angélica, se dice que ha llegado en un buen momento. Al comenzar la prueba, la chica piensa en que no debe bajar la guardia contra el hombre que derrotó a su hermano, por lo que rápidamente intenta utilizar Flash Step, pero para su mala suerte se tropieza antes de poder continuar con el ataque. Ante esta situación, Angélica se dice que no puede creer que haya tenido ese error, pero en ese instante vuelve a caer, por lo que se dice que ese no es su error. Por su parte, Rick le pregunta qué es lo que piensa, a lo que ella le responde que en realidad es una nueva técnica que ha desarrollado desde el examen de rango E. El prota, entre risas, le dice que la primera de las 8 técnicas secretas de contención es barrido de la pierna de salida, y luego le comenta que es un movimiento que les quita las ganas de luchar, solamente con una pequeña cantidad de daño. La chica, muy sorprendida, le pregunta qué es lo que está diciendo, mientras que en su mente sabe que sus piernas están siendo barridas a una velocidad que incluso ella, una caballera de segunda clase, no puede ver. Sin embargo, esto no la detiene, ya que vuelve a intentar utilizar Flash Step, pero para su mala suerte, el prota la vuelve a barrer. Ante esta situación, Rick le dice que su Flash Step es realmente excelente y que es difícil igualar su ritmo. Al terminar sus palabras, Rick le informa que ahora le toca atacar a él, pero antes de que pueda hacer algo, Angélica se rinde. Al salir de la arena, el prota le cuenta muy emocionado a Reanette que ha clasificado, cuando de repente, Angélica se le acerca para preguntarle qué es lo que está haciendo en ese lugar, por lo que Rick le responde que está apuntando a ganar en el próximo torneo del Rey del Puño. La chica, ante sus palabras, le dice que ese es el sueño de un niño, y seguido le explica que en la arena se ha dado cuenta que tiene una loca cantidad de fuerza, pero es físicamente que gane el próximo evento. Reanette, al oír esto, le pregunta a qué se refiere, por lo que Angélica le comenta que el requisito para participar es estar entre los 7 primeros de la primera liga, por lo tanto, como alguien que acaba de convertirse en gladiador, va a empezar en la 5ª liga. Angélica, al ver que no están entendiendo, les dice en pocas palabras que al menos tendría que tener 10 partidos, es decir, dentro del mes previo al evento principal tendría que tener 10 partidos para cada liga, lo que se traduce en que deberá pelear 40 veces, algo realmente ridículo ya que una persona poderosa solo puede con 10 peleas por mes. Al día siguiente, Rick regresa a la arena para seguir sumando combates y justo de la casualidad de que Nicholas vuelve a coincidir en su pelea. Por otra parte, Angélica le cuenta a Reanette que el nuevo oponente del prota es Grit, alguien aficionado a los trucos baratos que de vez en cuando es capaz de derrotar un prometedor recién llegado. En el campo de batalla, la jueza les dice que está prohibido el uso de armas, por lo que acto seguido comienza a revisarlos. Una vez comprobado que están limpios, da inicio a la pelea, por lo que Grit procede a agacharse para tomar un arma que estaba escondida en su talón y luego se dirige a toda velocidad hacia la posición del prota para darle un golpe en la costilla. El tramposo, ante esta situación, le dice con una gran sonrisa que deberá intentarlo el próximo año, pero Rick, con algo de vergüenza, le responde que una piedra de impacto nunca va a hacerle daño. Luego de esto, nuestro prota le informa que ahora es su turno, por lo que utiliza la segunda de las 8 técnicas de convención, golpea y falla. De esta manera logra reducir a su oponente con un solo golpe, por lo que Nicholas y las chicas desde las gradas no podían creerlo, mientras que en la arena la jueza anunció la victoria del prota. Al salir de la sala de combate, Rick le dice a las chicas que ahora solo le quedan 39 victorias hasta la primera liga. Sin embargo,
embargo, Angélica le comenta que no duda de que con su fuerza pueda conseguir las 40, solo que aún así no podrá entrar en el torneo de este año, ya que un atleta solo puede competir en la misma arena una vez al día, porque hay tanta gente en la Quinta Liga que los lugares de combate no dan abasto, por lo que encontrar una arena vacía es muy difícil, por lo tanto no importa cuánta fuerza le quede, no puede pelear más por hoy. Acto seguido, contradiciendo todas sus palabras, Angélica le informa que en realidad puede tener 2 combates, por lo que el prota se dice que entonces la siguiente arena es la de la Colina Verde en el distrito 23 a partir de las 11. La chica al oír esto le responde muy enojada que allí no, porque Green Hill Arena está a 30 kilómetros, lo que significa que ni con un carruaje será capaz de llegar en 15 minutos. Rick al oír esto le comenta que no hay forma de que usen un carruaje, por lo que lo más sensato es correr. Angélica, muy impactada, le pregunta si planea romper un récord mundial, por lo que el prota le pide que se prepare y sale disparado a toda velocidad. Reanette, antes de irse, le pregunta a Angélica si planea ver todas las peleas del prota, a lo que la chica le responde que se lo estaba pensando, por lo que Rhea ahora le pregunta si quiere que la lleve y ambas salen volando. Minutos después, las chicas llegan a la arena y se encuentran Rick, quien les dice que ya ha sumado su segunda victoria del día. Sin embargo, les cuenta que ha fallado ya que se le ha ido la mano con la tercera de las 8 técnicas. Luego les informa que según sus cálculos van a ser capaces de llegar a la cuarta liga en 4 días. Estas palabras provocan que Angélica le pregunte si planea hacer 10 partidos por día. Sin embargo, solita se responde que era de esperarse. 3 días después, podemos ver como en un restaurante Angélica felicita a Rick por haber alcanzado la primera liga, por lo que el prota le responde que han logrado terminar un día antes y eso fue gracias a las diversas cosas que ella le ha enseñado. Luego la chica le comenta que le parece muy raro que a pesar de haber subido de rango a un ritmo increíble, nadie habla sobre ello, lo que significa que se mueve tan rápido que los espectadores no pueden seguirlo, así que incluso si ven la pelea no van a poder entenderla. Rick ante sus palabras le dice que eso seguramente es debido a una cosa y les muestra una noticia en la que Broxton está siendo furor en la Liga del Este. Seguido les cuenta que según las noticias, el grandulón en su ascenso a primera división solo ha recibido un ataque de su oponente por partido, ya que luego de eso los noqueaba fácilmente, lo que le permitió lograr el objetivo en solo 2 días y medio, por lo que ahora todos se preguntan si es el regreso del rey Alexander. De pronto, Angélica le pregunta qué le parece el horario que le ha entregado, por lo que el prota sin entender nada comienza a leer que en la primera liga todos sus rivales están decididos por él. La chica al notar que Rick está perdido, le explica que las peleas son un preludio del torneo, lo que sería más un entrenamiento a toda regla, por lo tanto la dirección decide todos los planes, por lo que ahora solo le toca rogar que pueda quedar entre los 7 primeros para avanzar a la pelea principal. El prota ante sus palabras le pide que le explique un poco más las cosas, por lo tanto Angélica le comenta que la primera liga se rige por un sistema de puntos, así que hay un partido cada uno con las 10 personas elegidas y la clasificación cambia en función de los puntos ganados. A continuación, observamos cómo días después Rick se encuentra en una gran arena teniendo su primera pelea de la liga principal, por lo que luego de recibir un golpe, procede a utilizar la técnica número 3, espada en mano, y de esta manera noquea a su rival. La gente del público al ver lo que acaba de pasar no puede creerlo, pero ahora lo llaman el viejo novato. Al terminar el combate, en la grada la gente se queja ya que le habían apostado al rival del prota, por lo que Nicholas solo se ríe de ellos pensando en que él tampoco sabe lo que ha sucedido. Sin embargo, definitivamente fue el propio poder de Rick. Más tarde es el turno de Angélica, por lo que podemos ver como su rival es Taylor Bliss, un monstruo enorme de rango 6. Una vez que el presentador ha dado la orden de inicio, nuestra chica procede a utilizar Blink Step, por lo que su enemigo se defiende con Muro de Agua. Angélica, al ver que su primer ataque no va a funcionar, decide elevarse y ahora prosigue con Flecha del Trueno. Desde las gradas, el prota le dice a Reanette que la chica es fuerte, ya que no hay nada de qué quejarse cuando se trata de los grandes 4 fundamentos. Además, también resalta la habilidad de golpear y correr. Sin embargo, le comenta a su amiga que Angélica está en desventaja. De nuevo en la arena, Taylor le dice entre risas que con esos ataques de gatita no va a poder hacerle nada y le pega un fuerte puñetazo al cuerpo con el que la noquea inmediatamente, por lo que la chica es incapaz de continuar la lucha. Al terminar el combate, Angélica es llevada a enfermería, donde la mujer que la revisa le dice que ya está casi completamente recuperada. Sin embargo, debe hacer reposo al menos una noche. Luego de esto, la chica sale del consultorio y se encuentra con Rick, quien además de preguntarle por sus heridas, le halaga su trabajo en la pelea. La joven muy enojada le responde que no, el tema de sus heridas no le incumbe, por lo que el prota sin alterarse ahora le pregunta si no se ha precipitado, ya que solo de un vistazo estaba claro que el oponente tenía una buena defensa, así que da por sentado que antes de empezar entendió que no era un buen rival. Angélica, muy avergonzada por su derrota, le vuelve a contestar nuevamente que no es asunto de él y se marcha. Rick, ante esta situación, comienza a seguirla por las calles de la ciudad para decirle que a pesar de haber estado en desventaja, podía ganar tranquilamente el combate. Por su parte, la chica sigue a la defensiva, por lo que el prota le comenta que él puede ayudarla a mejorar sus habilidades
para contarle algo, pero de repente observan cómo un Dragonborn está acosando a una mujer en la cafetería y en ese instante Taylor aparecer para intentar defenderla. Sin embargo, el lagarto lo hizo añicos en tan solo segundos. Angélica al ver esto le cuenta al prota que el dragón es muy poderoso e incluso se lo ve más alto que Bruston. Seguido, el acosador comienza a quitarle la ropa a la mujer que estaba acosando, por lo que nuestra chica rápidamente le pide que se detenga. El dragón al oír su voz se le acerca para decirle que no se meta en lo que no le importa e intenta golpearla. Rick, ante esta situación, detiene inmediatamente su puño. Esto provoca que el abusón se enoje muchísimo, pero en ese momento otro dragón vestido de traje ingresa al local para decirle que se calme y que no actúe precipitadamente hasta que llegue a la pelea principal. El dragón, al ver a su amigo, se dirige a él como Snape para decirle que entonces mejor va a tomarse otro trago. Por su parte, Snape se disculpa con todo el mundo por las molestias y les dice que va a reembolsar los daños. Luego se acerca a Rick para decirle que finalmente lo ha podido conocer. Seguido le cuenta que él es el jefe de la gestión de la Liga Occidental. El prota, ante sus palabras, comienza a saludarlo amablemente y luego le pregunta cómo es que sabe de él, a lo que el lagarto le responde que no hay manera de no saber sobre el que subió a la Ununiera Liga de la manera más rápida de la historia. Rick, algo nervioso ahora, le pregunta quién es el tipo violento que estaba causando disturbios, por lo que Snape le contesta que su nombre es Gis Lysarect, su hermano menor, y seguido le explica que por desgracia cuando se irrita por los alevines quiere deshacerse de ellos. Antes de marcharse, Snape le pide a Angélica que cuide su cuerpo, lo que provoca que Rick, muy sorprendido, le pregunte si se conocen, a lo que ella le responde que sí, pero que no le gusta nada, ya que ese hombre es su prometido, por lo tanto, también es su razón para convertirse en gladiador. El prota, muy choqueado, le pide que le cuente cómo está ese asunto, por lo que Angélica le pregunta si conoce su rango actual. Rick, al oír esto, le responde que sabe que es el 9º, solo 2 rangos más hasta que pueda competir en el torneo. La chica, algo triste ahora, le comenta que en el último mes no ha sido capaz de subir su rango en absoluto, por lo que al igual que él, debe apresurarse para competir sí o sí en el torneo de este año. De repente, Rick se da cuenta lo que significa prometido, por lo que muy asustado comienza a preguntarle si está segura si sabe lo que es. Angélica, muy enojada, le dice que es un lento y le explica que se refiere a la situación de su familia como nobles, ya que no hay nada interesante en ello. Luego le cuenta que Snape adquirió el derecho de patrocinar a alguien en el torneo y fue entonces cuando llegó a su vida. Seguido le confiesa que el hombre lagarto planea arreglar un combate para que su luchador patrocinado pierda en la final, para que él puede hacerse de una gran fortuna apostando en su contra. De esta manera, Snape quiere casarse con ella para hacer conexión con los nobles. Por lo tanto, para evitar eso debe detener a su atleta patrocinado antes de que pueda arreglar el partido. Rick, ante la tremenda historia de la chica, le pregunta si desea que él la entrene. A continuación podemos ver cómo en el primer día de entrenamiento de Angélica, el prota le dice que va a ser más duro de lo que puede imaginar, por lo que antes de empezar quiere comprobar una cosa, y le pregunta cuántos partidos le quedan hasta el torneo, a lo que ella le contesta que solo son 3, ya que Taylor, al ser golpeado en la cafetería, decidió abandonar y a ella la movieron en las filas, por lo que ahora está en el puesto 8. Sin embargo, recuerda que el día que peleó contra él, ella se retiró, lo que significa que en realidad le quedan 2 partidos, los cuales debe ganar por KO. Luego de la información, ambos se dirigen al medio de la nada. Al llegar al lugar del entrenamiento, Rick procede a ponerle 30 kilos de peso en cada una de sus extremidades y seguido, él se ata a sus cadenas para empezar a correr a toda velocidad. Angélica, ante esta situación, se asusta demasiado, ya que a pesar del peso, el prota la está arrastrando muy fuerte. Por su parte, nuestro chico le dice que el entrenamiento consiste en correr mientras te arrastra a alguien más rápido con el fin de acostumbrar su cuerpo a los movimientos veloces, ya que en su caso es muy buena acelerando, pero sus movimientos después de no son estables, por lo tanto van a entrenar todo su cuerpo para que aprenda a moverse rápido y bien. 6 horas después, Rick detiene su carrera, por lo que Angélica, muy agotada, cae al suelo diciendo que se le hace raro que aún conserve las piernas, pero para su mala suerte, el prota vuelve a arrancar y mientras corre le dice que cuando crea que ha llegado a su límite es cuando tiene que dar el último empujón, por lo que acto seguido comienza a gritarle para motivarla. Al terminar la jornada, el prota le cuenta que en su primer día él ha muerto 3 veces, por lo que Angélica, con una leve sonrisa, le responde que entonces es verdad que intentaba matarla. Sin embargo, está muy contenta de haber terminado el primer día. Rick, al escuchar esto, le responde que en realidad acaban de terminar el entrenamiento de la mañana y que solo tiene 1 hora de descanso para almorzar. Llegado el 5º día, podemos ver cómo Angélica se encuentra desayunando y mientras lo hace piensa en rendirse, ya que siente que la están torturando. De repente, Rick aparece para acompañarla, por lo que ella le pregunta si está ahí para regañarla, a lo que el prota le responde que no, ya que si querría huir no es malo, porque incluso él, luego de morir varias veces, ha pensado algo así. Seguido, le cuenta que Broxton era muy duro con él, pero eso no lo ha detenido, ya que después de luchar siempre le decía palabras que lo hacían sentir mejor. Angélica, al oír su historia, procede a contarla que cuando ella era joven, recibió entrenamiento como dama noble, es decir, social, etiqueta, baile, maquillaje, vestidos. Pero eso la enfureció mucho, ya que no encajaba para nada en su vida, debido a que no quería tener que ser la esposa de alguien y cuidar
cuidarle a los mocosos, por lo que acto seguido le confiesa que su sueño es convertirse en el caballero más fuerte. Por lo tanto, ella también se va a mantener en lado de su sufrimiento actual y luego le pide que se encuentren en lugar de siempre. El prota, muy contento de su alumna, le responde que él va a ir después comer. Más tarde, la chica llega al lugar de entrenamiento y se encuentra con Rick, quien le dice que es realmente lenta. Ella, muy sorprendida, no puede creer que el prota haya llegado antes, mientras que nuestro chico por su parte le dice que ahora van a empezar a trabajar con el siguiente nivel de formación, que es el estilo de lucha en los partidos. Por lo que le pregunta si ha estado adoptando las técnicas de espada de caballero a mano desnuda. La chica, algo confundida, le responde que sí, lo que provoca que Rick ahora le pregunta si cree que con una espada tendría mejor tasa de victorias incluso en la primera liga. Angélica, muy segura de sí misma, le responde que sí. Sin embargo, va contra las reglas del combate pelear con un arma. El prota, ante sus palabras, le informa que ha llevado a alguien para que le enseñe una técnica para convertir la mano desnuda en una espada, y acto seguido presenta a Reanete. 20 días después, en la gran arena se da inicio al primer partido preliminar entre Angélica y Silva Helgand. El presentador, antes de dar la orden para la pelea, les dice que solo el ganador puede avanzar a la siguiente ronda, pero además comenta que ahora la bella dama tiene un aire muy diferente de lo normal. Al comenzar la pelea, Angélica procede darle una fuerte patada en el estómago a su oponente y de esta manera lo deja fuera de sí, lo que provoca que el juez le dé inmediatamente la victoria. Pero a pesar de eso, nuestro chica quiere seguir peleando, por lo que el referí tiene que intervenir para detenerla. Mientras tanto, la presentadora informa que las 14 personas que competirán en el torneo han sido decididas, por lo que a las 7 de la tarde se hará el sorteo para emparejar a los atletas. Llegada a las 7, todo el mundo se reúne en el Coliseo, donde se da inicio al sorteo de la fase eliminatoria del torneo. La primera en pasar al frente es Angélica, por lo que muy nerviosa se acerca a la urna para ver quién va a ser su rival y saque el número 14. Luego el prota saca el número 12, por lo que se dice que la única manera de enfrentarse a su amiga es en semifinales. Minutos después, la presentadora anuncia que ahora es el turno del actual campeón, por lo que Angélica piensa que eso es extraño, ya que en realidad debería haber sido el turno de Kiss. Acto seguido, llega el trueno de Brauxton y saca el número 7. Por lo tanto, el prota comienza a respirar tranquilo, ya que solo puede cruzarse con su amigo en la final. Ahora es el turno de los peleadores patrocinados, y en el momento de mostrar el número que ha tocado, Angélica se da cuenta que el presentador ha sacado de su bolsillo el número 15, por lo que la chica se da cuenta que han movido la selección del campeón para que al patrocinado le toque un rival fácil. Al día siguiente, todos regresan a la arena para comenzar el escenario principal del torneo del Rey del Puño, por lo que el primer combate se da entre el campeón Kelvin y Eddie Grace. El prota, desde las gradas, le dice a su maestro que esto es bueno, ya que así podrán ver desde el principio las habilidades del hombre. Mientras tanto, en la arena, Eddie intenta utilizar una finta para acercarse a Kelvin, pero para su mala suerte, el campeón le da un puñetazo en la cara con el que le quita los vientos al rival, por lo que el comentarista le grita al Coliseo que Kelvin es impresionantemente muy rápido. Rick, al oír esto, le comenta a sus amigos que en realidad no es que sus reacciones sean rápidas, sino que claramente sabía lo que su oponente iba a hacer de antemano. Brauxton, ante sus palabras, le dice que al parecer es verdad que su nariz es especial, lo que sería un gran problema para ellos, ya que así Kelvin puede sentir todo a través del olfato. Por su parte, el actual campeón del torneo procede a rematar a su rival en el suelo, por lo que de esta manera pasa a la siguiente fase. A lo largo del día, nuestros chicos se enfrentaron a sus respectivos rivales y los han eliminado de épicamente para abrirse un lugar en la segunda ronda. Al regresar a las gradas, Rick felicita muy contento a su alumna, pero ella, al oír que ahora le toca a Giz, se pone seria para analizar el combate. En la arena, el referí da inicio a la pelea del patrocinado, por lo que su rival comienza a darle puños con todas sus fuerzas, pero esto no sirve de nada, ya que el dragón solo se parte de la risa, lo que provoca que el oponente comience a lanzar a toda velocidad. Giz, al ver que la cosa se está poniendo seria, procede a utilizar un swing amplio y de esta manera se abre lugar para intentar contraatacar. Sin embargo, no logra atinar su poderoso golpe, por lo que nuevamente Herman empieza a golpear su abdomen. Por su parte, Angélica en las gradas le cuenta a Rick que Herman es el judo clasificado en la Liga del Oeste y ella perdió por KO contra él, por lo tanto puede asegurar que esas ráfagas de golpes no son suaves. Mientras tanto, en la arena, el hombre no puede creer que Giz ni se inmute con sus puños. El dragón, al comenzar a sentir ganas de beber, procede a formar una cortina de humo y de esta manera logra que Herman baje su guardia, por lo que rápidamente lo golpea con todas sus fuerzas para dejarlo KO. Al terminar el combate, Angélica se acerca al grandulón para decirle que a pesar de que tiene un combate mañana, no parece preocupado. Giz, ante sus palabras, le pregunta quién rayo es, por lo que nuestra chica le
responde que es su próximo oponente. El dragón, al oír esto, le dice que ahora que lo piensa, Snape le pidió que no golpee mucho su cara, ya que debe verse bien para la boda, por lo que le pide que, a diferencia del rival que acaba de eliminar, ella solo se rinda y lo deje relajarse. Esto provoca que Angélica le pregunte, muy enojada, si no tiene respeto por los demás gladiadores, a lo que él le responde entre risas que es obvio que no, ya que esos idiotas solo son conocidos por entrenar todo el año, y aún así son gusanos más débiles que él, que pasó todo el año jugando con el dinero de su padre. La chica, muy alterada, le dice que no debería mentir, ya que es imposible que tenga ese cuerpo sin entrenar ni un poco. El dragón, de manera muy soberbia, le dice que tal vez sea un genio, y antes de marcharse le comenta que las hembras humanas son muy agresivas, por lo que le pide que mañana se comporte, ya que también va a evitar golpear su estómago, para que pueda tener a los hijos de Snape. Angélica, al oír esto, no puede creer que realmente diga esas cosas, por lo que, muy enojada, le comenta al prota que mañana va a derrotar a esa bestia. El segundo día del torneo comienza, y nuevamente todos están reunidos en el escenario principal del evento. Ya en las gradas, nuestro prota se reúne con Rheanet, Miset y Alicerete, que, muy emocionados, le dicen que han venido a apoyarlo. Por supuesto, Rick no les cree una sola palabra, pues sabe que solo están aquí por la diversión y porque en pocos segundos comenzará la batalla entre Giz y Angélica. Una vez los dos pasan al ring y anuncian que pueden empezar a pelear, nuestra chica se lanza con una patada estilo paso relámpago directo al pecho de su oponente, al que aparentemente no le hace nada, pues este no se mueve ni retrocede un solo centímetro. Este, en tono burlón, le dice que debió haber prestado un poco más de atención a la pelea que tuvieron ayer, e intenta responder con un golpe que ella esquiva. Aún así, su rapidez no implica que nuestra chica tenga la más mínima ventaja, pues pese a que consigue mantenerse intacta, ninguno de sus golpes parece tener efecto en el enemigo. Eso sí, tanto la presentadora como todos los espectadores están bastante impresionados, ya que no hay duda que el uso que le da a la magia es impecable, y a ese paso podría poner a Giz en una posición complicada. Este último ni siquiera parece tan interesado en la pelea, por lo que Angélica le pregunta qué carajos participa en el torneo si no se importa, añadiendo si es que acaso es el tipo de persona que hace lo que sea que lo hermano mayor le pida sin pensar demasiado en las implicaciones. Curiosamente, él le dice que sí, que nunca piensa demasiado las cosas ya que no tiene metas propias, pero que no hay que darle demasiadas vueltas al asunto y solo seguir luchando. Esto hace que nuestra chica comience a tomarse las cosas un poco más en serio, liberando su fortalecimiento mágico y dando paso a uno de sus movimientos más avanzados, el reflejo inverso de maná, paso rápido, una técnica que le otorga una velocidad y una precisión tan absurda que una simple mano tendrá el filo de una espada. Justamente, ella recuerda el momento en que Rheanet le enseñó tal movimiento que, de forma tan sencilla, consiguió cortar a la mitad una piedra gigante. En ese entonces, la fuerza de nuestra chica ni siquiera era suficiente para cortar una hoja de papel, pero en la actualidad se las arregla para cortar de un solo tajo parte del pecho de su oponente. En las gradas, la misma Rheanet queda bastante impresionada, ya que, como se lo esperaba, Angélica realmente es una persona con mucho talento oculto. Ese truco que usó es uno muy difícil de entender para un principiante, pero ella lo ha podido implementar luego de pocas explicaciones, y si eso no fuera suficiente, combinándolo con su reflejo inverso de maná. Esto comienza a enojar a Giz, quien crea una cortina de humo y se lanza contra ella con intenciones de acabar la batalla de una vez por todas. Sin embargo, su velocidad todavía no puede igualar la de nuestra chica, quien lo esquiva y responde con otro ataque similar al anterior. El detalle aquí es que Giz no está dispuesto a caer en la misma trampa dos veces, y antes de que ella pudiera hacerle daño, la golpea tan fuerte que la termina estampando contra una de las paredes del campo de batalla. Aunque no lo parezca por lo que dijo en un principio, resulta que Giz también tiene sus propios motivos para ganar, puesto que él apostó buena parte de sus ahorros a que ganaría todas las batallas. Desde las gradas, Rick parece sorprendido de la confianza del tipo, pero su hermano Snape le asegura que Giz tiene buenas bases para andar por la vida con tal niveles de confianza en sí mismo. Aunque él es mayor y empezó en el mundo de los gladiadores mucho antes que Giz, fue completamente derrotado por el menor en el primer enfrentamiento que tuvieron. Giz nació con todas las cualidades para ser considerado un genio, una máquina nacida para pelear y por ende ganar. A pesar de la clara desventaja en la que se encuentra, Angélica no está dispuesta a darse por vencida y sigue atacando con su paso relámpago. El detalle aquí es que, de tantas veces que lo ha visto en acción desde que empezaron a pelear, Giz ya es capaz de replicarlo y le sigue el paso, golpeándola una y otra vez. Está claro que el cuerpo de nuestra chica ya superó todos sus límites, pero ella todavía no está dispuesta a rendirse, levantándose en cada oportunidad, lo que solo consigue enojar más a su oponente, que ahora está dispuesto a matarla. Por suerte, eso no sucede, y lo siguiente que vemos es a los asistentes del evento llevándosela a la enfermería muy herida. Como se imaginarán, Giz sale victorioso y nuestro prota queda increíblemente molesto, pero no puede hacer mucho al respecto ya que él es el siguiente en lugar. Eso sí, los dos se topan cara a cara a mitad de camino y Giz intenta provocarlo aún más, pero Rick le dice que no está para perder su tiempo y que se asegurará de ponerlo en su lugar mañana, cuando se enfrenten oficialmente. Por ahora, el oponente de nuestro prota será el chico
único que ven allí, Miguel Ángel, también conocido como el maestro del canto simplificado. Físicamente, está en una desventaja abrumadora frente a Rick, pero también tiene sus puntos a favor, como que lidera el top en su propia liga, y es capaz de lanzar diversos hechizos sin tener que mencionar una sola palabra, algo bastante raro en este mundo. La pelea podría haber terminado en forma pacífica, pero apenas van comenzando, Miguel Ángel abre su gran bocota, burlándose de Angélica por la paliza que le acababan de dar frente a todo el mundo. Esas palabras son más que suficientes para avivar la chispa de la ira dentro de Rick, quien lo aplasta de un solo golpe, terminando la pelea antes de que siquiera pudiera empezar. Sin perder más tiempo, nuestro prota se dirige a la enfermería a preguntar por Angélica, pero la médico a cargo lo tranquiliza, asegurándole que aunque ya no corre peligro, todavía se encuentra en un estado muy delicado de salud. Luego de eso, continúan el resto de peleas y como semifinalistas tenemos a los 4 que ya nos imaginábamos: Kiss, nuestro prota, Broxton y Kelvin. Rick pasa el resto de la noche entrenando y al día siguiente dan inicio a la nueva ronda de peleas. Ahí vemos que Angélica ya se encuentra mucho mejor y le cuenta a nuestro prota que eso es gracias al apoyo de Broxton y sus poderes curativos. Emocionalmente ella está muy afectada por la derrota y no puede evitar soltar algunas lágrimas, mientras se disculpa debido a su falta de talento. La pobre incluso comienza a mencionar que seguramente debería darse por vencida con sus sueños y simplemente aceptar casarse con Snape, pero Rick le pide que deje de subestimarse y que simplemente preste mucha atención a la siguiente pelea. Así es, ha llegado el turno de que nuestro prota se enfrente a Giz y, similar al tonto de ayer, la lagartija comienza a decir un montón de estupideces, como que seguramente debió haber matado a Angélica para ahorrarle la vergüenza de tener que vivir el resto de su vida con tal derrota. También dice un montón de cosas más, pero la verdad es que no vale la pena entrar en detalle porque de un segundo a otro Rick lo manda a callar con una bofetada tan fuerte que le voltea el rostro en la otra dirección, lo pone a sangrar e incluso lo obliga a retroceder. Para Giz, aquel fue un golpe de suerte, pero nuestro prota le demuestra que se trata de justo lo contrario, y es que todos sus movimientos parecen ser capaces de impactar y hacerle daño sin tocar directamente su cuerpo. Ninguno de los que estaban observando la batalla entienden nada de lo que está pasando, pero es Broxton quien se percata que Rick está usando una técnica de manipulación corporal conocida como explosión interna, la cual, como su nombre lo indica, aplica una explosión que viaja hacia el interior del objetivo. Eso es súper importante, ya que, como vimos en la batalla anterior, Giz tiene la ventaja de contar con una piel muy dura y casi indestructible, por lo que estos movimientos le permiten a nuestro prota desarmarlo casi completamente. Aún así, Snape parece muy confiado de las habilidades de su hermano y les comenta que todavía no es momento de cantar victoria, dado que mientras más lo presione, más en serio se tomará la pelea y dejará salir su verdadero potencial. De hecho, él les advierte que las habilidades que vieron anteriormente era solo su hermano jugando con sus oponentes, por lo que ahora sí entrará en lo que se considera modo de pelea. De esta forma, Giz libera lo que él mismo llama la Dragon Force, una variación de sus poderes en los que su cuerpo muta ligeramente, alargando sus garras y dándole una apariencia mucho más afilada y mortal. Él está bastante seguro de su victoria, al punto en que le pregunta a nuestro prota si no quiere rendirse en este mismo instante, dado que si siguen adelante en la batalla no se hará responsable de lo que pueda pasarle. Rick no menciona ni una sola palabra, lo que en sí ya es respuesta suficiente, y Giz se lanza contra él a una velocidad incluso mayor de la que usó con Angélica en su batalla, desatando una oleada de golpes con los que lo deja bastante herido. Lo impresionante es que, desde las gradas, todos pueden notar que nuestro prota hizo un intento muy grande en esquivarlo, pero Giz prácticamente fue capaz de predecir cada uno de sus movimientos. Snape explica que esto se debe a que, de forma natural, su hermano tiene unos reflejos absurdos en comparación con una persona normal, cosa que pone en práctica esquivando todos los intentos de nuestro prota por contraatacar. Rick intenta volver a utilizar su explosión interna, pero ahora esta ni siquiera funciona y la victoria de Giz parece inminente. De hecho, en las gradas, Snape insiste que nuestro prota ha perdido cualquier oportunidad que tenía de ganar, resaltándole a Broxton que su tiempo en el ring está contado. Sin embargo, Broxton no podría estar más en desacuerdo, y es que la técnica de explosión interna no es una que solo ejerza mucho daño automático, sino también a largo plazo. A pesar de tener la superioridad en batalla, nuestro prota se da cuenta que sus golpes anteriores finalmente comienzan a dar efecto, y es que, poco a poco, Giz se va sintiendo cada vez peor, mientras su estamina ya cayendo por cada segundo que pasa. A lo largo de toda la batalla, Giz no ha parado de presumir que es un genio que nunca ha tenido la capacidad de entrenar hasta el cansancio. Es por eso que nuestro prota ahora le pide que siga luchando, que pelee en las condiciones que él y Angélica se han matado por entrenar durante toda su vida, y que verdaderamente demuestra tener una superioridad dentro de las mismas condiciones. Para nuestro prota, esta pelea no se trata solo de ganar, sino de demostrar que Angélica no es ninguna debilucha. Ella ha estado entrenando hasta el cansancio durante toda su vida, y ese nivel de esfuerzo es algo que no se puede comparar ni con todo el talento del mundo. Con la balanza un poco más equilibrada, Rick lo golpea hasta ponerlo de rodillas, y aprovecha para burlarse un poco, dado que un tipo como
como él, que no ha tenido que entrenar como loco para alcanzar su máximo potencial, no es capaz de seguir luchando incluso cuando el cansancio es demasiado para siquiera poder ponerse nuevamente de pie. Jis intenta responder, pero sus movimientos son cada vez más lentos y torpes, demostrando que hasta ahora él ha sido solo eso, un pendejo que confió ciegamente en su talento. Quizás debería ser un poco más humilde para darse cuenta que no es el único genio y que hasta las personas más talentosas del mundo tienen que ser humildes y entrenar para sacar el máximo potencial a sus habilidades. Como se imaginarán, Jis no se toma para nada bien el sermón y decide ir un paso más allá, liberando la siguiente etapa del Dragon Force, con la que muta su cuerpo nuevamente hasta casi duplicar su tamaño y convertirse en una especie de dragón, solo que un poco más pequeño. De esta forma, empieza a lanzar una serie de ataques que vuelven a dejar a nuestro prota completamente indefenso, al punto en que la misma Angélica se percata que ella no podría sobrevivir a uno solo de esos golpes. Sumado a eso, sus ataques se van volviendo más rápido y su piel más gruesa. Pero Rick demuestra que él también tiene un par de trucos bajo la manga, dejando salir su verdadero potencial y el fruto de todos los meses de entrenamiento. Al final, Rick lo derrota con la misma habilidad que Angélica usó en su batalla, demostrando el potencial que nuestra chica tiene y que será capaz de alcanzar dentro de un año. Jis cae sin posibilidad de levantarse y los encargados tienen que llevárselo a la enfermería para atender sus heridas. Mientras tanto, Angélica confronta a Snape diciéndole que no parece muy afectado por la derrota de su hermano, incluso con la buena cantidad de dinero que perdieron debido a la apuesta. Pero eso no es lo más importante, pues, viendo lo que podrá lograr en poco tiempo, ella toma la valentía para finalmente aclararle que no planea casarse con él bajo ninguna condición. Ahora que la batalla entre Rick y Jis ha terminado, llega el turno de Broxton y Kelvin, quien como ya sabemos es el actual campeón. A este último lo vamos conociendo un poco mejor, dado que solía ser una especie de delincuente que se la pasaba luchando a diestra y siniestra con todo el que se le plantara enfrente dentro de los barrios bajos, pero al final fue reclutado para convertirse en peleador profesional y hacer lo que más le gusta, pelear a cambio de un buen salario, techo y comida caliente. Su reputación lo precede y todos saben que esta será la batalla más interesante del torneo, pero justo cuando estaban a punto de comentar, son interrumpidos por Jis, quien despertó en estado de shock y quiere seguir peleando. Sin embargo, Kelvin sencillamente lo detiene con una sola mano y lo manda a volar al otro lado del coliseo, diciéndole que no es bueno andar interrumpiendo peleas ajenas. A pesar de lo debilitado que ya estaba, a Angélica le parece impresionante que este tipo haya conseguido domarlo sin soltar una sola gota de sudor, lo que la hace preguntarse si Broxton realmente tiene alguna oportunidad de ganar. Lo bueno acá es que Kelvin no es el tipo de persona que subestima a sus oponentes y apenas le echa un vistazo, sabe que no será nada sencillo derrotarlo, principalmente porque, a pesar de estar parado como si nada estuviera pasando, las defensas de Broxton son absolutas y no será nada sencillo derribarlas. Esto queda aún más claro cuando comienza a atacar, y por más que se esfuerce e intente golpeando desde diferentes ángulos, Broxton es capaz de bloquear cada uno de sus movimientos con el mínimo esfuerzo. De hecho, Kelvin queda tan impresionado que ya lo sabe, él es el oponente más fuerte al que se ha enfrentado. De hecho, se le hace evidente que todas sus estadísticas están al límite, justo como las suyas propias, por lo que esta ya no es una batalla de fuerza, sino de estrategia para ver cuál de ellos será capaz de tomar al otro desprevenido y sacar el máximo potencial a sus golpes. Debido a eso, Kelvin decide que su estrategia debe ser derribar su guardia, lanzando un bombardeo de ataques tan intenso que las personas en el público ni siquiera son capaces al 100% de seguirlo con la vista. El que sí es capaz de verlo y de esquivarlo es Broxton, quien finalmente decide contraatacar con un golpe tan potente que, aunque tan solo lo rozó, consiguió abrir una pequeña fisura en una de las costillas de su oponente. Con cada segundo que pasa, Kelvin se da cuenta que su predicción de las estadísticas quizás no fueron tan correctas, pues definitivamente su ventaja radica en la increíble defensa y un nivel de poder de otro mundo. Lo curioso aquí es que Broxton también se da cuenta de algo importante y lo confronta al instante, preguntándole por qué se está conteniendo. Esto nos transporta nuevamente al pasado de Kelvin, a quien realmente no le fue para nada bien en el momento en que salió de los barrios bajos y comenzó a enfrentarse a luchadores de verdad. A pesar de que en su hogar natal estaba invicto, aquí fue derrotado una y otra vez, provocando que pasara un año entero de puras derrotas y entrenar como loco hasta que finalmente tuvo la oportunidad de presentarse de nuevo a los combates oficiales. En ese segundo intento, un golpe bastó para dejar a su oponente tirado en el suelo, y eso marcó el inicio de una carrera de invicto, pero en la que no ha vuelto a tener la satisfacción de tener de exprimirse a sí mismo para alcanzar su máximo potencial.